es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición con las repercusiones de lo que dejó el informe del jefe de gabinete. El 137 estuvo hace un ratito nada más Agustín Rossi respondiendo preguntas, pero también dando su perspectiva y la perspectiva del gobierno, obviamente, del Ejecutivo Nacional sobre el desarrollo de las políticas de gobierno, tanto económicas, políticas, sociales, financieras, como las expectativas hacia adelante. Mucho se habló hoy de lo que ya es inminente que suceda el 20 de junio. Va a ser el primer paso, en definitiva, de esa transformación en la constitución de la composición del suministro de gas en la Argentina, con la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, y ahí apuntó justamente hoy Agustín Rossi con muchas referencias sobre los buenos augurios que hay hacia adelante y las expectativas que también se van a dirimir en definitiva con las elecciones que hay este año. Así que voy a saludar primero a mis compañeras. ¿Cómo anda Gaby Vulcano? ¿Cómo anda Bárbara de Urieta? Bienvenidas. ¿Cómo estás, Saman? ¿Todo bien? Bien, apurada porque tenemos a un invitado muy importante en la mesa hoy. Obviemos las introducciones. Pero bueno, bienvenidas. ¿Qué tal? Está con nosotros el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, que hace ratito, nada más media horita, estaba cerrando esta sesión informativa. ¿Cómo andás? Bienvenido, gracias por el rato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas. Bueno, segundo informe aquí en la Cámara de Diputados, de Agustín Rossi, en 3 meses, vino 2 veces ya. No se pueden quejar. Le estamos haciendo caso a Débora, que dijo que tenía que venir todos los meses, entonces... Yo soy muy fiel a la Constitución. Metódica. Está bien. Sé que cumple con la Constitución. con eso y que vos también... No, es lo que corresponde, pero bueno. no lo cumple nadie, hay que decirlo. Es que es cierto, que yo lo dije, que es exigente, casi que tenés que tener un área exclusiva de la jefatura de gabinete respondiendo preguntas, mandando informe, es exigente. Esta vez fueron más de 2.700 preguntas. Claro. Después, sintetizadas, terminaban siendo un poco más de 1.200, evitando repeticiones y todo eso. Pero 1.200, de las cuales, si no me equivoco, solamente 330 fueron para las distintas áreas del Ministerio de Economía. Un montón. Claro, difícil, muy difícil. Difícil, pero bueno, los tiempos son breves y en el medio hay movimiento en la política argentina. Así que ¿Hay malicia en las preguntas? ¿Cómo? ¿Hay malicia en algunas preguntas o intención real de saber? Bueno, hay intención real de saber por parte de muchos diputados, hay otros que preguntan para hacerte pisar el palito, diríamos, claro, del barrio, digamos, ¿no? Eso es parte de la regla de juego, ¿no? Por eso exige un nivel de preparación de las respuestas escritas y después lo que diga en el propio recinto. Por eso yo siempre hablo de que es una unidad. El informe, como decía, el número 137 del jefe de gabinete, y lo que se debate en el recinto. Es una unidad conceptual, digamos, claro, ¿no? Pero bueno, es así, hay que estar preparado para eso, ¿no? Bueno, que haya sido justo el día anterior, 24 horas antes a que cierren las alianzas, estaba bueno porque estaban todos medio, los diputados de la oposición en otra, estaban más tranquilos, no estaban tan picantes como otros momentos, que le reclamaban mucho más al jefe de gabinete. Fue más un intercambio me pareció hasta ahora uno de los informes más moderados que hubo. Bueno, lo que pasa es que yo lo intenté expresar en el discurso de cierre. Si nosotros contamos efectivamente en forma alternada, mes a mes, entre el Senado y diputados, de un espacio para que el jefe de gabinete pueda responder las preguntas y venir al recinto y exponer su mirada sobre los temas que planteen los diputados, se va haciendo una rutina institucional importante y a no ser que pase algo muy importante, se va a ir encontrando una velocidad crucero, claro, digamos, un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de todo. Claro. Pero bueno, yo creo que de todas maneras tuvimos muchas preguntas por parte de los opositores, una gran capacidad de respuesta de Agustín Rossi. No le esquiva al debate político, me parece que eso también lo hace un poco más entretenido, no solamente un rol administrativo, ¿no? Sí, discute de política, ¿no? ¿Cambió algo el hecho de que él ahora es candidato a presidente? Porque es difícil cuando está hablando, más allá de que está dando el informe de gestión como jefe de gabinete,
no ver también su rol hoy como candidato a presidente. Pero intentaron algunos diputados opositores decir, bueno, usted viene como jefe de gabinete y como precandidato. Me parece que quedó claro que vino a cumplir con sus responsabilidades institucionales como jefe de gabinete, con la solvencia que le conocemos, área por área, analizando la gestión de los distintos ministerios en función de lo que iban pidiendo los diputados. Así que me parece que quedó claro que Rossi puede, como dije el otro día, caminar y masticar chicle, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puede venir como jefe de gabinete y también puede desarrollar sus aspiraciones naturales como militante político. Pero en el discurso inaugural, en el informe inaugural, con la primera parte que él hace uso de la palabra antes de responder, ahí se ve en qué va a ser eje. Hizo mucho eje, la expectativa hacia adelante, de las inversiones económicas, bueno, lo del gasoducto, y también en las políticas, haciendo un acento fuerte en las políticas, digamos, de desarrollo del gobierno nacional. Ahí Bueno, se lo escuchaba un poco en tono, candidato. No, pero sí, te propongo al revés. Compará este discurso del jefe de gabinete con el que hizo hace 2 meses atrás. Sí. Y hay una línea de continuidad en que él arranca eligiendo la gestión. Sí. Y elige hitos de gestión que le parecen interesantes poner en valor en esa Es ocasión. verdad. Hoy hizo exactamente lo Con mismo. los científicos hizo algo de eso, por ejemplo. Y al final mete más tema de consideración política, ¿no? Y hoy eligió alrededor de la fábrica militar de Azul, reabierta la semana pasada, los niveles de mayor contraste con la gestión de Juntos por el Cambio. De hecho, la exposición anterior aquí en la Cámara de Diputados fue más política, fue mucho más, si todavía no se sabía ahí que él iba a ser candidato, fue un discurso mucho Pero más yo creo político. que eso no lo da el hecho de ser candidato o no. En eso Ajá. El tengo contexto. una disidencia. Creo que es que ya venir más veces, Claro, digamos, el ¿no? ejercicio. Porque si no, no puede tener una rutina institucional ser picante todo el tiempo. Ustedes siguen, porque claro. deben seguir, cuando va el primer ministro inglés a hablar con los Sí, legisladores. Hay algunas semanas que pasa sin pena ni gloria y otras semanas que se tiran matan adentro del sillas. recinto. Pero cuando digamos, fue ¿no? al Senado fue justo lo de la Corte Suprema con el caso Tucumán y San Juan, y ahí fue muy político el discurso y fue después del Senado que... Y bueno, por eso para mí tiene un poco que ver con el pero en contexto Senado del que eligió fue. también varios de los ejes de gestión que había elegido aquí en la Cámara de Diputados Sí, también. también, Entonces, eso sí, pero por digamos, eso digo, por ahí el contexto también te condiciona más allá del mensaje que me siento quieras dar. en la optativa de comunicación y curso político en la Facultad de Ciencia Política. Ahora, Pero- ¿es compatible la gestión y la campaña? ¿Cómo no va a ser En compatible? 2021 Alberto no nos dejó, ¿te pero acuerdas? bueno, pero... Era otra coyuntura. No, De hecho, le sufrió el propio Claro, Rossi. por eso. Como hablé que fui yo el que le avisó a Rossi, che, te acaban de decir que te tenés que Por ir. eso te digo. Digamos, ¿no? Así que, pero bueno, ¿qué va a hacer? No me gustó a mí en aquel momento. Claro. Digamos, no, pero me parece que absolutamente compatible. No lo veo a Biden renunciando a la presidencia para ir por la reelección, ¿no? No, No, lo vi para a nada. Mauricio Macri renunciando a la presidencia para ir por la reelección. Me parece absolutamente lógico que eso sea así. Y te digo más, me parece es bueno que haya ministro del Poder Ejecutivo, que haya embajadores, que haya dirigentes importantes de organizaciones sociales que puedan ser parte del debate electoral. Bienvenido sea. Te quería preguntar porque hiciste hincapié en tu discurso de cierre sobre el lawfare y sobre la negación que hay de algunos sectores importantes de la política y que tienen aspiraciones a llegar al gobierno de un proceso como si no existiera, como una negación de los procesos del lawfare, que enumeraste también el impacto en Latinoamérica. ¿Cómo ves para adelante? Porque estamos en un proceso también donde la justicia respecto al atentado de la vicepresidenta, bueno, avanza con una investigación solo con los actos concretos y no con lo político. Pero querés más, a ver, algo más claro que lo que pasó en estos días. A ver, van a China Sergio Massa, ministro de Economía, Cecilia Moró, presidenta de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, lo he dicho, probablemente el diputado más importante que tengamos dentro de nuestro bloque, diputados de otros espacios políticos van a China. Vienen, se arma toda una fake news sobre una supuesta base china en Tierra del Fuego. ¿No? ¿Cómo termina todo eso? En una denuncia penal. En una denuncia penal que presentan Zubich, López, y me falta alguien más, de la coalición cívica. ¿Contra quién? Contra el gobernador de Tierra del Fuego, contra el ministro de Relaciones Exteriores, contra el ministro de Defensa y contra el jefe de gabinete. Esa es una causa abierta. Sobre una fake news. O sea, está ahí a tiro. Después vos, no sé, perder las elecciones y te agarra un Bonadío 2
y te agarra esa causa y te tiene caminando por Comodoro Pi todo el tiempo. Entonces están ahí, por eso yo creo, lo que hice, traté de advertir sobre 5 elementos que a mí me parece que estuvieron presentes hoy en el recinto de la Cámara de Diputados y que da la sensación de que Juntos por el Cambio está preparando el terreno para una segunda ola de lawfare, lo que yo llamé la oda a la devaluación, sistemáticas referencias a la devaluación del peso, ¿no? Casi aspiracionales, como deseos. Profecía ¿no? autocumplida. Digamos, ¿no? Después, la cuestión de criticar la relación con China para restablecer un alineamiento automático con otras potencias. Cuarto, esto de que hay que tirar estos 4 años a la basura, que realmente lamento lo que dijo Cristian Ritondo. Me parece que no fue una buena comparación, una buena frase. Y después lo de Mario Negri, del exceso de optimismo, ¿no? Y que yo dije, bueno, ¿acaso no estamos preparando un clima de pesimismo generalizado, que son los climas en los cuales a los pueblos es más fácil imponerle condiciones? Entonces, bueno, traté de pararme en ese lugar y ver cuáles pueden llegar a ser las ideas subterráneas que puede haber detrás de alguna de las cosas que hoy se dijeron en el recinto. Diputado, pero sí. no cree ahí que hay siempre la idea del lawfare fue muy planteada desde el kirchnerismo. La propia Cristina Kirchner lo decía porque fue la principal víctima. Exactamente, porque ella remarcaba que lo sufría en carne propia y advertía al resto del peronismo que, ojo, que el lawfare no se circunscribe a mí y ahí... el peronismo hasta el momento, hablo del peronismo en sus distintas expresiones, no lo tomaba como un problema propio. Más allá de usted que lo planteó en muchas oportunidades, pero no estoy hablando puntualmente de eso, sino que en términos generales el peronismo se quedaba casi como espectador de que el tema del lawfare estaba circunscripto a Cristina Kirchner, a algún sector del kirchnerismo y nada más. ¿Hasta qué punto eso ayudó a que pueda avanzarse este tema y terminar, por ejemplo, en una denuncia como la que recién mencionaba usted que hizo la coalición cívica contra otro sector del peronismo? Bueno, en primer lugar, es probable que algunos sectores de nuestro espacio político lo hayan visto con un poquito más de lejanía a este tema. Es cierto que cuando se dio el avance más profundo de todo esto, 2016-2017, había pedazos de nuestro espacio político que no estaban dentro del Frente de Todos. Entonces, por ahí hasta es natural que puedan verlo, digamos. El que no se mojó en el diluvio de Comodoro Pi, vive a Comodoro Pi lejos, digamos, ¿no? Con lejanía. Bueno, los que estuvimos allí, digamos, sabemos que eso estuvo presente del primer momento de la gestión de gobierno de Mauricio Macri. De todas maneras, el tiempo es aleccionador al respecto, ¿no? Y más cuando nosotros estamos viendo lo que estamos viendo en la Comisión de Juicio Político, ¿no? Entonces, me parece que el tiempo ha decantado. Yo creo que hay absoluta coincidencia en todo nuestro espacio político de que a veces las causas judiciales se transforman efectivamente en herramientas de persecución política, eso lo quiero decir clarito, y que se sirven de esta entente entre servicio de inteligencia, medio de comunicación concentrado, jueces y fiscales, que o casualidad son los que no quisieron venir a la Comisión de Juicio Político, alguno de ellos, Stornelli, por ejemplo, y dirigentes políticos, ¿no? Estas cosas pasan, pero yo digo, guarda con estas cosas, porque cuando uno, ¿se acuerdan cuando no querían hablar de los discursos de odio? Bueno, cuando no existe una condena institucional importante a cosas que pueden afectar la vida democrática, guarda que después pueden venir segundas oleadas o terceras oleadas de los mismos procesos. Más violentas. La historia argentina lo demuestra, ¿no? Hace un análisis involutivo, no evolutivo, entre lo que fue la dictadura del 55, que derrocó al general Perón, la del 66 y la del 76. Vas encontrando niveles cada vez más profundizados de autoritarismo hasta llegar, obviamente, al terrorismo de Estado. Bueno, hay un sector de la política que dice que no existe el lawfare. Claro, que lo niega. Hoy lo dijeron en el recinto. No solo eso, sino que en general el blanco del objetivo del lawfare suelen ser siempre dirigentes vinculados al peronismo. Bueno, es así. Yo creo que es un poquito más que eso. Pero bueno, hasta ahora hemos sido básicamente los dirigentes del peronismo y dentro de la amplia fauna peronista, especialmente los que tenemos que ver con
con las ideas de Néstor y Cristina. Y más hablabas del juicio político, más allá de que sabemos que no va a avanzar por lo menos por ahora. Siempre. Por lo menos por ahora, este año. Me dijiste en enero y hoy estamos un poquito No, mejor va que a en dejar enero. el dictamen, quiero decir. ¿Viene sirviendo para vos llevar adelante el ¿Cómo? juicio? Pero es que no es ¿En qué una viste cuestión que de tuvo- utilitarismo, Pero digamos, digo, ¿no? tuvo sus efectos, hubo gente Pero que sin la lugar a corrieron, dudas, por eso digamos, no tanto. valió la pena. A digo. ver, nosotros sobre los 15 proyectos de pedido de juicio político, nosotros consolidamos todo eso en un único informe, ¿se acuerdan? Sí, el de la el de admisibilidad. admisibilidad, que tenía 4 grandes patas. Una pata tenía que ver con el 2x1 que benefició a los genocidas, otra tenía que ver con la administración de la obra social, otra con el fallo que le otorga más fondos a la ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias, y el cuarto, la invasión de potestades que son propias del Congreso respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura. Hemos transitado, si se quiere, la mitad de este camino, Sí. no temporalmente, pero hemos cerrado la segunda. Dos temas grandes. En la primera, esta relación tan especial generada entre la posición de Hayton de Nolasco y la no apelación de un amparo que favorecía a Hayton para que se quede con sobriedad dentro de la Corte Suprema, me parece que dimos en la tecla respecto a ese tema y ha quedado claro que ahí hubo, bueno, algunos decimos una compra de votos, ¿no? Respecto a la posición Por lo menos de Hayton cierta de Nolasco. información. Segundo, negociada, la digamos. administración de la obra social. Cuando nosotros arrancamos este proceso, Vanessa Sila y nuestra compañera siempre hablaba de este tema, y algunos hasta descalificaban, como diciendo, bueno, ese es un tema de segundo nivel. No, se terminó transformando en un elemento central en la acusación, en la investigación, porque pudimos acceder a información de primer nivel que nos permitieron claramente determinar lo que llamó el otro día Vanessa con claridad la responsabilidad de la etapa Maqueda, cuando Maqueda tuvo a cargo la supervisión de la obra social, y después de la etapa ahora Rosati, donde ya está Rosati sobre la propia obra social. Sobre la primera que hemos dicho, bueno, compilemos todos los cargos que hay, comuníqueselo al juez Maqueda y citémoslo para que pueda hacer su informe en función del artículo 13. ¿Vendrá? Bueno, ¿eh? ¿Vendrá? Bueno, él tiene la posibilidad de venir o de no venir, de mandar por escrito o de no mandar por escrito, o de no hacer ninguna de las dos cosas. Porque en realidad es una especie de, no quiero decir derecho, pero es una posibilidad que se le brinda, en este caso, a un juez de la Corte de que pueda brindar un informe. Ahora, también dice con claridad el reglamento de la Comisión de Juicio Político que si no viene, si no manda informe, si no presenta nada, el juicio político puede continuar igual. Te quería hacer una pregunta respecto a esto también. ¿Cómo evaluás el proceso del juicio político? Porque hacías esa caracterización, ¿no? Que al principio se lo fustigó muchísimo, se lo descalificó. Que era un circo, que era un show mediático. Que se que era- apretaba a los propios Claro. testigos. Bueno. Ahora estamos citando al juez de la Corte para que tenga la oportunidad a decir, bueno, a responder al menos algo en lo que se lo acusa, ¿no? Porque ha venido mucha gente a plantear situaciones de mal desempeño. Pero Está pasaron pasando lo muchos que dijimos, meses Amanda. Y sí, bueno, porque tenés que... y hay Y es cosas que cierto. todavía nos quedan Claro, sin leer. y faltan como Vos acordate que el 180 punto 3 del petitorio que presentamos la semana pasada, justamente, para investigar la Lo sé. etapa Rosati en la administración de la obra social, estamos queriendo constituir un grupo más pequeño de diputados que puedan procesar concentrarse. información, que son 19.000 fojas. con información compleja, además. de Entonces una digo, hay obra cosas que social. nosotros queremos hacer las cosas con profundidad sin que se extiendan innecesariamente los tiempos. Y me parece que lo vamos haciendo bien. Un ritmo de más de una reunión por semana costaría procesar la propia información. porque es Es muy cierto que intensa. esperábamos que la Corte mande menos información de la que terminó mandando. Yo creo que ahí todo lo que se generó alrededor de la citación a Daniel Marchi, el ex administrador general de la Corte Suprema de Justicia, bueno, me parece que esa citación fue clave porque disparó una capacidad de respuesta en la Corte con la Comisión de Juicio Político que nos ha servido para poder profundizar la investigación. Y llegan... Ay, Sí, perdón. No, ¿qué expectativa tienen con los otros dos temas que quedan? Lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura y el tema de la coparticipación. Demostrar que fueron dos fallos absolutamente acordados entre sectores de la Corte y Juntos por el Cambio. Hacia allí vamos. Hacia allí vamos. Ahora, ¿qué pasa si el 10 de diciembre gana Buah. otro gobierno y se reconfigura la conformación de las comisiones? Obviamente, su objetivo es antes del 10 de diciembre tener todo cerrado, imagino. Pero si siguen así, ¿llegamos al 10 de diciembre?
Vamos paso a paso. ¿Cuántos testigos dijiste? 168 quedan todavía. más o Bueno, menos. está bien, pero nosotros esto lo De hemos los que se dicho. pidieron. Puede hemos dicho achicar, dentro. se puede achicar. Ahí va. No. Uno ofrece prueba. Después, Se ese fue ofrecimiento produciendo. desarrolla o no desarrolla una determinada cantidad de pruebas. Las que sea necesario para tener claro la fundamentación en los cargos que se le van a imputar a un determinado juez en este caso, ¿no? Así que no estoy pensando en el de diciembre. Tengo yo algunos sí. temas más inmediatos. Ay, bueno, pero para el 24 Hay otro junio tema hay que quedó pensarlo. pendiente que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones Sí. en Tucumán y en San Sí. Juan. Yo agregué presenté un pedido de juicio político adicional. Claro, causal más. bueno, ¿cómo sigue eso? ¿Cuál sería ahora? ¿Es un tema que queda para discutirse? No, tiene que hacer el mismo camino, tiene que ser declarada admisible Sí. la denuncia, en función de eso sumarse a los distintos elementos que estamos investigando en el juicio político. Se trataría después de los otros temas. Traté de no acelerar en llevar ese tema al plenario de la Comisión de Juicio Político, porque no quería que nada enturbie el proceso que veníamos haciendo con Obra Social y que podamos, siempre discuto positivamente con la presidenta de la comisión, con la compañera Carolina Goliat, que le digo, no hable de la palabra cierre o de concluir, porque es como que no se termina de cerrar o de concluir. Pero es cierto que era una etapa que estaba terminando, la del análisis de la obra social, y no quería hacer nada que perjudique que podamos cerrarlo como efectivamente lo cerramos. ¿Y cómo está la relación con la oposición, con los presidentes de los otros bloques? Porque sé que estás trabajando para hacer alguna sesión. ¿Es solo una cuestión de agenda o está muy tirante? No. Ellos saben a la perfección que las posibilidades que tenemos de conformar el quórum para poder sesionar dependen de qué tan problemáticos sean los temarios que llevemos al recinto. Si nosotros llevamos temas, creo que lo he hablado con usted hasta en micrófono, ¿no? Si nosotros llevamos temas al recinto que tensen la relación oficialismo-oposición, va a ser difícil conseguir quórum. Si vamos avanzando en aquellos temas que pueden tener alguna posibilidad, no de unanimidad, pero sí de diálogo transversal, que permitan generar quórum y aprobarlos, algunos votarán a favor, otros votarán en contra, pero no tensan en extremo la relación oficialismo-oposición, podemos ir avanzando. Te pongo un caso muy reciente, que fue en la anterior, el tema vinculado a la modificación de la ley de lavado de activos. Votamos distinto en el recinto, ¿no? Pero no hubo una objeción a que el tema aparezca en el temario, ¿no? Entonces allí pudimos construir el quórum necesario. Nosotros tenemos ahí temas que ustedes ya saben que están dictaminados, otros que pretendemos dictaminar pronto y que tranquilamente pueden ser parte de una próxima sesión. Yo soy de la idea de que tenemos que sesionar. Lo he dicho en voz alta, en voz baja, en voz intermedia, en reuniones públicas cerradas y y públicas. Soy de la idea de sesionar. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Aunque cueste conseguir quórum, aunque yo sé que muchos diputados o diputadas van viendo en función del cronograma electoral de sus propias provincias, pero yo creo que tenemos que sesionar y nos hace bien sesionar. ¿Y qué proyectos tendrían prioridad en la próxima sesión? No es una cuestión de prioridades, sino los que ya van teniendo dictámenes. Entonces, nosotros ya teníamos preparado la deuda de los municipios con el ENOSA, está lista para ser tratada. La ley de impulso a la producción orgánica está lista para ser tratada. Hay acuerdos con otros países que están listos para ser tratados. La semana pasada estuvo la ministra de la Presidencia de Portugal. Aquí, un cuadro político fenomenal del partido de gobierno en Portugal. Mirá. Y me pidió el acuerdo de transporte aerocomercial entre Argentina y Portugal, que tiene media sanción del Senado y falta el medio de diputados, ¿no? Si a eso le agregás la posibilidad de que podamos ir obteniendo algún consenso, que sé que no es fácil, pero hay que seguir trabajándolo alrededor de la cuestión de licencias. Mañana hay que ver cómo nos va con la reunión de créditos UBA. Me parece que son temas interesantes. ¿Por qué no intentar, aunque no estén todos, pero tratar de hacer un aporte para que todos podamos sesionar? Yo creo que es lo que corresponde además. ¿Cuándo sería la próxima sesión? Tiré una fecha la otra vez y me salió mal, así que no digo más nada. Pero más o menos la idea es que sea en este mes, no antes del cierre de lista. No antes del cierre.
Te quería preguntar también por Santa Fe, porque Santa Fe había estado muy en la escena, Sí. Rosario sobre todo, hace unos meses atrás, con todo el tema del narcotráfico y todo el tema de la designación de jueces. Sí. Ahora salió un poco de la escena mediática. Salió de la escena nacional. mediática, pero la situación que estamos Exacto, viviendo en es lo muy cotidiano compleja. sigue teniendo el mismo nivel de complejidad. ¿Cómo ves esa relación, no? Porque muchos de los principales referentes de la oposición desfilan por Rosario, hacen campaña en Santa Fe, pero los problemas complejos Bueno. que tienen que ver también con la hidrovía, que tienen que ver con los procesos... No, pero te digo cosas que han pasado en los últimos días. Nosotros en eso, hoy inclusive en un momento se intentó meter el tema Santa Fe en el debate con Sí. el jefe de gabinete. Sí, Lo hicieron los diputados los santafesinos. diputados santafesinos De la del oposición. socialismo y en particular una diputada del PRO. Y él lo que planteó es, miren, problemas complejos como el que tenemos en Rosario, lo peor que podemos hacer es agregarle picante al debate político. No sirve absolutamente para nada. Ahora yo miro lo que pasa en mi provincia y lo que le están agregando pimienta al debate sobre la inseguridad son de Juntos por el Cambio. Ayer estuvo Bullrich, Patricia Bullrich. ¿Qué es lo que dijo Patricia Bullrich en un determinado momento? Agarró y dijo que ellos le habían propuesto, o sea, el gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en aquel momento, el gobierno de Sí. Macri, le había propuesto a Lipchi intervenir por autoridades nacionales la policía de la provincia de Santa Fe y que Lipchi no había aprovechado la oportunidad. Primero, Lipchi está muerto. No puede Entonces, defenderse. digamos, ¿no? O sea, cuesta hasta decir lo que dijo Bullrich es verdad o no verdad. Claro, no se puede contrastar. Digamos, ¿no? Pero eso por un lado. La candidata del radicalismo, Carolina Lozada, senadora nacional, vicepresidenta del Senado, ¿no? Sí, vicepresidente, Bueno, autoridad del vicepresidenta Senado. del Senado. Primera. Dijo que ellos tenían la certeza de que cuando le avisaban a Maximiliano Puyaro, ministro de Seguridad de Lipchi, también candidato a la gobernación, se enteraba la policía y se enteraban los delincuentes de los allanamientos. No, eso lo dijo Bullrich, creo, de hecho. A mí me parece que esto que yo estoy diciendo, la segunda parte, Dijo Lozada. yo lo tengo, ¿Dijo Lozada? lo tengo en Ah, Lozada, es ok. un Dixit de ella. Si lo dijo Patricia puede ser, no Van tengo- en la misma línea Pero igual. lo leí específicamente de la senadora Lozada. Y eso no son del oficialismo. Se están matando. Ujú. Y están tirándose con todo en un tema de este nivel de sensibilidad. Hoy, efectivamente, no hubo clases en la ciudad de Rosario. Tanto las empresas, las escuelas de gestión pública como las de gestión privada no tuvieron clase porque ha habido varios hechos, no solamente en escuelas, sino alrededor Sí, de la escuela, zonas. ¿no? Porque también mezclamos todo, ¿no? Yo veo acá en la prensa de lo que llega a Buenos Aires, hay amenazas a las escuelas, sí. Hay algunas situaciones de balacera en alguna particular, sí. Ahora, pero también se mezcla con el robo a una mamá que fue a dejar Sí, la claro. mochila en la parte de atrás del auto, que es un contexto de inseguridad, o un nene que realmente recibió una bala en el tobillo en un barrio que se llama Empalme Granero, que no era contra la escuela, sino que quedó en el medio de una balacera contra otro lugar. Sí. Bueno, digo, todo eso que está pasando no se ha modificado. Claro. Y hay que seguir avanzando. Y yo todos los domingos a la noche lo digo, las directoras de escuela, muchas de ellas me llaman por teléfono pidiendo ser incluida esa escuela dentro de los corredores que hacen las fuerzas federales, Sí. porque no confían en la policía provincial. Y ahora, Y se cambiaron 11 jefes de policía Claro. en la ciudad de Rosario. Es que eso es parte de la jefes de policía complejidad. en 4 años. Mucho, mucho. implementar mucho. el Código Procesal Sí. Penal, el sistema acusatorio, Sí. ¿no aceleraría o mejoraría la investigación? No, a mí me parece que no necesariamente. Yo creo que hay mucho por hacer. Más allá A de ver, eso. si estuviera, bienvenido sea. ¿Y ¿no? por qué no está? Porque no está, porque nosotros ya lo acabamos de aprobar. No, Digamos, falta ¿no? que se constituya la comisión que lo Pero tiene que... no, la comisión no tiene roles operativos en todo esto. O sea, sin la comisión se podría implementar igual. Es más, yo no niego de que fue un aporte importante que hicimos, principalmente lo más valioso de lo que hicimos de aprobarlo aquí en el Senado fue el consenso, porque fue una señal política clara. Pero no en un alcanzaría, determinado digo, con el sentido. sistema acusatorio. No, ¿cómo va a alcanzar? Diputado, No. pero ahí usted pone el ojo en lo que tiene que ver con la policía provincial. Sin duda, sí. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, me parece que el ¿Con gobernador... fuerzas federales? No, bueno, te ayuda, pero nunca las fuerzas federales van a poder reemplazar una fuerza de 28.000 hombres. Claro. 28.000 hombres ¿Y tiene la entonces policía cómo provincial. se hace? Teniendo en cuenta que se cambió un montón de veces la Y cabeza de da la la policía. sensación de que no llegás a un piso de funcionamiento
no cooptable o no corrompible por el poder del narcodelito, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir trabajando en eso. Yo no veo por parte de las autoridades provinciales una cosa así, bueno, de tirar la toalla. No, se intenta, pero es cierto que de la percepción ciudadana siempre quedamos cortos. Todo parece poco. Ahora, también yo he ido a ver el despliegue de las fuerzas federales y realmente es muy importante la ciudad de Rosario. Es más, te van donde vos estás, las cosas van pasando en los barrios adyacentes a donde está la presencia de Gendarmería, Hoy Gendarmería o de la Federal. Gendarmería dijeron que está solo en 2 barrios. No, pero igual, pero igual la respuesta es militarizar. A ver, digamos, no quisiera caer en esto. Está en campaña este vez. Pero Germán, está en campaña este vez. La respuesta es militarizarlo. Te voy a contar algo. El viernes de la semana pasada lo vi. Yo fui a buscar a mi hijo, que practica futsal en Central Córdoba. A 5 cuadras de casa, 3 cuadras de casa. Fue Esteves, estaba en un acto político ahí. A 6 cuadras donde estábamos, está Gendarmería. Bueno, capaz era uno de esos 2 barrios. Pero ¿qué? ¿Cómo 2 barrios? Por favor, dejen de creer esos pero bueno, pero también ahí hay una mirada que es... Bueno, se dice cada cosa en el recinto. Pero también hay una mirada ahí que es militarizarlo todo, ¿no? Y también para pero no una es lo que sociedad piensa democrática que esté todo lleno de militares. Por eso me molesta esta chicana bueno, pero barata, tener tanto digamos, ¿no? gendarme dando vuelta, cuando estaban los gendarmes, por ejemplo, en la zona de La Boca, acá en el sur de la ciudad de Buenos Aires, era complicado circular también. Digo, hasta que se instala, se acomoda. Hasta ahora, sinceramente, en la ciudad de Rosario no estamos detectando, no quiere decir que no exista hipotéticamente o potencialmente situaciones de violencia institucional, no la estamos detectando por parte de las fuerzas federales. Hay que estar muy atentos, porque eso siempre puede suceder, entonces hay que tener los anticuerpos muy bien preparados y los sensores muy bien preparados al respecto. No estoy notando eso y noto sinceramente que la ciudadanía confía muchísimo más en las fuerzas federales que en las fuerzas provinciales. Gracias, Germán, por este ratito acá después de esta jornada larga en Diputados TV. Vamos para otro lado. Gracias. Bueno, que la pases Chau. bien. Nosotros Chau. nos vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Agustín Rossi hoy en su informe aquí en la Cámara de Diputados. La verdad que aconsejo a quien quiera leerlo, es cierto que no es de lectura fácil porque tiene muchos aspectos técnicos, las 247 páginas del informe de la auditoría. De ahí uno concluiría que eso es lo que uno tendría que mostrarle a cualquier alumno o a cualquiera que le toque administrar, de cuáles son las cosas que no se tienen que hacer. Porque todo lo que se hizo ahí todo lo que está ahí no se tiene que hacer. El crédito empezó como un crédito stand-by. Los créditos stand-by son créditos para equilibrar la balanza de pagos. Terminó siendo un crédito presupuestario que no tiene nada que ver con el crédito stand-by. Lo terminó firmando el ministro de Hacienda cuando tendría que haberlo firmado el ministro de Finanzas. En ese momento, después de la salida de Pratgay, ustedes saben que el gobierno del presidente Macri dividió el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Finanzas. El ministro de Hacienda es el que firmó el crédito, exige una resolución y una especie de aprobación del Banco Central. No aparece en ningún lado el dictamen favorable o especificando cuáles eran las consecuencias que podía tener en la política monetaria el crédito que tomó el gobierno del presidente Macri. Hay allí una cantidad de inconsistencias porque el que firma el primer acuerdo es Sturzenegger. Sturzenegger se va antes de la firma del segundo acuerdo. El que era el ministro de Finanzas que no firmó el acuerdo pasa a ser presidente del Banco Central. Después unifican los dos ministerios y le devuelven a Hacienda, que seguía estando a cargo de Duhovne, las competencias propias del Ministerio de Finanzas. Los primeros 13.000 millones de dólares que recibió la Argentina no están incluidos en el presupuesto del año 2018. El 71% del crédito se utilizó para pagar deuda. Gran parte de esa deuda fue tomada en el año 2016 y 2017, independientemente de que pudiesen existir o no responsabilidades penales, no me corresponde a mí analizar. Desde el punto de vista de la ley de administración financiera, la ley de presupuesto, no cumplieron ninguna de las normas.
hicieron todos a las apuradas, todo rápido, y se podrían haber evitado toda una cantidad de cuestiones. Estábamos escuchando justamente al jefe de gabinete, Agustín Rossi, hoy estuvo presentándose aquí en la Cámara de Diputados. En este fragmento repasaba el impacto del informe de la AGN, la Auditoría General de la Nación, que analizó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional del gobierno de Mauricio Macri. Sobre eso hacía referencia el jefe de gabinete y nos invitaba a todos a leerlo. Dice que son 300 páginas, difíciles, complejas, pero fundamentales para entender todo este proceso. Tenemos la posibilidad de charlar también con otra diputada aquí en el piso, porque hoy hubo muchos diputados en el recinto. La diputada Pamela Caletti, ¿cómo anda? Del Frente de Todos de Salta. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo viste el jefe de gabinete? Bueno, la verdad que fue una jornada extensa, con mucha solvencia y conocimiento. Respondió absolutamente todas las preguntas. La verdad que es un jefe de gabinete que asumió hace poco más de 3 meses y este es su tercer informe. Sí. Fue a diputado, a senado, ahora a diputado. Es que Rossi, como era diputado, no puede soltar la banca, me parece. Le gusta venir acá. Acá a su casa, sí. Claro. No, y qué importante que es en términos institucionales Claro. esto, ¿no? De que haya una manda constitucional y que con un gran... Imagínate, estamos en momentos políticos complejos, con cierre de frente, con Sí. un montón de cuestiones, pero así todo, dedicó todo, y no es todo el día, un informe de cientos de páginas Sí. y cada pregunta implica un montón. Y aparte, no es solo responder, es interpretar las preguntas, porque viste lo que fueron las preguntas de la oposición, eran monólogos y que vos decías, pero ¿A qué va? ¿a dónde va? Había una pregunta que era una carilla entera. Sí. Claro, sí, Solo una la locura. pregunta. No, y la respuesta era un link, creo. Sí, Eso claro. era gracioso porque... Y monólogos donde hay interpretación, en realidad no hay intención de preguntar o de saber, es solamente, viste, generar contenido para las propias redes. La verdad que es una pena, que sería bueno que podamos de alguna manera establecer una dinámica que sirva realmente en este informe de gestión, que es importantísimo. ¿Cuál sería esa dinámica para modificar esta situación donde, bueno, recién nos decía el diputado Germán Martínez que la cantidad de preguntas, ¿no? Que hablaba de las 2.700 preguntas que se hicieron, después eso terminó abreviándose un poco en 1.200 preguntas porque se repetían, pero 1.700 preguntas, 1.200. sí, igual es un montón, por es eso. un montón, Sí, es un montón y no se abordan un montón de otros temas que pueden ser importantes también, que la verdad que es como... Creo que quizás con una reunión previa dentro de los bloques, con diálogo a ver qué información querés, porque no, entonces cada uno presentó un proyecto, entonces quiere decir que lo presentó al proyecto, entonces habla... Se desvirtúa. Claro, En se definitiva. termina desvirtuando el trabajo y aprovechar que tenemos el jefe de gabinete y todo su equipo en el recinto y fuera, porque vos veías que ante cualquier cosa te pasaban información y también incluso usar una etapa previa. Hay un montón de cosas que uno con preguntar a los equipos o a través del bloque te pasan la información previamente y no hace ni falta preguntarlo en el recinto o podés preguntar con mayor precisión y profundidad. Entonces me parece que por ahí una dinámica de previa de información podría mejorar la calidad del tiempo de recinto, ¿no? Claro, porque también esto se estableció en el 94 con la reforma constitucional y son pocos los que vinieron todos los meses a los recintos, pero es mucho trabajo también en definitiva. Hoy Rossi hizo hincapié principalmente en los procesos productivos y habló mucho hacia adelante, ¿no? Se lo escuchaba, decíamos, no tanto en tono de campaña como había parecido la otra vez como un 1 de marzo, sino más bien hacia adelante las expectativas que hay. ¿Cómo ves eso que se inserta en este debate político? Mañana cierra las inscripciones de alianza, en 15 días las listas, que todos estamos así viendo quién va a ser candidato de cada espacio y cómo se va a presentar. Totalmente. Pero ¿cómo pensás que eso se inserta también, este discurso de Rossi, en ese contexto? ¿Le habla a los propios? ¿Le habla a los otros? Creo que fue un discurso muy institucional en su cargo, que es el ministro más importante del gabinete actualmente de un poder ejecutivo, en donde en cumplimiento de un mandato constitucional viene a hacer un informe de gestión, es decir, bueno, cómo llegamos acá, ya lo había explicado la vez pasada, entonces ya teníamos una trayectoria y ahí hay preguntas que se repetían, preguntaban lo mismo, entonces bueno, de remitirse a la pregunta anterior.
cómo llegamos hasta acá y cuáles son las perspectivas, porque me parece que hoy los argentinos no hace falta que le contemos cómo la estamos pasando y cómo le hemos pasado, o sea, pero sí, bueno, y que estamos en una situación difícil en la Argentina, cómo salimos de esto. Entonces habló de lo que es el gasoducto Néstor Kirchner, cuáles son las perspectivas en materia de soberanía energética, en materia alimentaria, en materia de producción. Hubo muchas intervenciones de diputados de las distintas provincias preguntando por temas puntuales de sus provincias y mostró un manejo del conocimiento de la realidad de todas las provincias. La verdad que se nota que no es venir un día a dar un informe, es un trabajo de venir a contar lo que viene haciendo todo el gobierno durante todo esto y todo lo que proyecta hacer para adelante, ¿no? ¿Y vos presentaste preguntas puntualmente? No, las trabajamos directamente, no acá en recinto, pero las trabajamos directamente en el bloque, Claro, porque la verdad, y creo que esa es la dinámica, porque si no ocupamos un montón de tiempo de información que ya la tengo, que la puedo tener previamente y si tenía alguna duda podía profundizarla. Sí, en algunas cuestiones, por ejemplo, todo lo que era de Salta, hubo, no sé, 2 preguntas, una diputada de Salta que decía, la ruta 34 que no está hecha hasta Jujuy, está hecha, está perfecta. El lado de Salta está, y yo ya lo había chequeado con el ministro de Infraestructura, o que habló de la ruta 40, y la ruta 40 se está haciendo en este momento, todo el tramo, lo que es de Payogasta, y se va haciendo por tramo. Entonces digo, y la 34 en Rosario Metán, que yo estuve en Rosario la semana pasada, ya está el proyecto ejecutivo, en 2-3 meses empieza a haber movimientos. Entonces digo, quizás porque me parece que podemos priorizar mejor el tiempo si nos vamos informando previo. Entonces, sí, ¿qué temas me importan? 34, ¿en qué está esto? Y si no me contestan, sí, vengo acá y aprovecho el espacio, ¿no? Lo que se planteó también en estos últimos tiempos respecto a Salta, más allá de que ustedes tuvieron elecciones hace aproximadamente poco tiempo, 3 semanas atrás, si no me equivoco, hay un nivel de conflictividad importante en la provincia. Contanos un poco, hemos hablado con algunos diputados en estos días, preocupados por la situación, hay muchas movilizaciones de reclamo de docentes, de personal médico. Sí, exactamente, le comentaba recién, hemos tenido un reclamo docente muy grande, una conflictividad muy grande. Ayer tuvimos una gran afluencia ya de docentes a las clases. Hoy, lamentablemente, con el tema del paro de colectivos se dificultó un poco. Es algo que está en vías ya de resolución. Hoy Salta tiene, y esto está chequeado, tiene la mejor paritaria de todas las provincias. De las 23 provincias, si uno hace en ranking, Salta es la que tiene el mejor sueldo de un docente promedio de 10 años de antigüedad. Entonces, y se negoció por arriba de la inflación. Entonces, realmente en tema salarial docente se ha resuelto. Había un proyecto de ley, una ley que se sancionó, que el gobernador hace poco vetó, una resolución del ministerio. Son un montón de cuestiones que el gobierno ha ido resolviendo. Hoy el conflicto docente está en vías de destrabarse y hay un conflicto con el personal de salud no médico, que son estos productos que lo decían en sesión. Hay más de 10 provincias que están con conflictos actualmente en un contexto inflacionario y económico que las provincias no manejamos, la macro no la manejamos desde la provincia, ¿no? Pero Salta es una provincia que tiene las cuentas equilibradas, es un gobierno que ha mantenido el equilibrio de las cuentas y eso es importantísimo, y además con un gobernador que ganó en todos los departamentos de la provincia, o sea, con una amplia mayoría hace solo unas semanas. 3 semanas Exactamente, atrás, ¿no? Fue un triunfo, fue realmente increíble el apoyo del pueblo salteño. Eso no quita que haya algunos conflictos con algunas cuestiones que el gobierno tiene que ir resolviendo en un año electoral complejo, ¿no? Diputada, ¿y a qué responde para usted el hecho de que se estén haciendo estos reclamos, por ejemplo, desde el sector de los docentes, teniendo en cuenta que usted dice que tienen los mejores sueldos del país? ¿Y cuánto es un sueldo promedio de un docente? Bueno, nosotros cuando uno hace el ranking de lo que son los sueldos docentes son distintos ítems. Hay un ítem que no se maneja de las provincias, que es el sueldo de inicio, que eso depende de las paritarias nacionales, es un tema que se tiene que resolver. Si nosotros vemos, son múltiples. Hay obviamente un factor de que más allá de que hoy tengan la mejor paritaria docente en Salta, claramente por el contexto de inflacionario que vivimos en la Argentina no alcanza, es una realidad, pero porque todos estamos afectados. Hoy tenemos un sector de trabajadores
tanto en la economía formal como informal, con salarios que no alcanzan producto de la inflación, con variables que no maneja la provincia. Y entiendo que también, lamentablemente, hubo alguna cuestión de tipo político y movilización de cierto sector político que radicalizó esta protesta, porque claramente los docentes no eran los que están quemando gomas y haciendo este tipo de reclamo por esa vía. Esos no son nuestros docentes. ¿Y qué sectores de la política? ¿Agrupaciones sociales, partidos políticos? Había, sí, de todo un poco, que creo que también ese sector claramente, bueno, hay sectores que lo que quieren es eso, es generar ese caos, y bueno, es función del gobierno poder distinguir el reclamo legítimo que lo hay de aquel reclamo que implica un aprovechamiento de la situación, ¿no? Pero eso es lo que llevó mucho tiempo a poder destrabar la situación. Pero Salta es una de las provincias más desiguales, ¿no?, que hay en Argentina en términos también de, no solamente en términos salariales, en esto que vos comentabas, en todo caso, que puede ser por ahí muy buenos salarios respecto a otros lugares, pero hay mucha desigualdad en accesibilidad también al desarrollo de cada uno de los procesos individuales, ¿no? Bueno, hay una realidad que es la desigualdad histórica que vive la Argentina. Estructural, histórica, en detrimento del norte argentino, ¿no? Hablamos de Salta, Chaco, Formosa. Entonces, cuando una Argentina que se desarrolla justamente acá, en la zona de Puerto de Buenos Aires y lo que es la zona Río de la Plata, y en donde estas asimetrías históricas en materia de infraestructura hacen que sea muy difícil ser competitivos, ¿no? Entonces, eso es también parte de lo que tenemos que trabajar desde el gobierno nacional y quienes representamos las provincias, cómo construimos una Argentina de manera diferente, porque si no tenemos muchísimos salteños y gente del interior que viene migrando acá al conurbano y genera necesidad, entonces obviamente de infraestructura acá, y se vuelcan los recursos acá, nunca es suficiente, en vez de generar oportunidades en el interior y que la gente del interior se quede donde están sus raíces, donde están sus valores. Esta historia es de siempre. Sí, claro, sí. Nosotros ahora estamos en una fecha muy importante para Salta, que es Güemes, este fin de semana. Sí. Y Felipe Piña va a estar presentando un libro de Güemes y que hablaba de cómo los intereses egoístas del unitarismo centralista porteño peleaban contra Güemes, y cómo las fronteras de lo que hoy es Argentina serían mucho más amplias si no hubiese tenido que pelear Güemes en su momento con los propios, ¿no? Claro. Esta visión centralista es la que tenemos que erradicar, y la verdad que nosotros debemos reconocer que en este gobierno se han hecho en Salta la mayor cantidad de obras históricas, pues hemos tenido un gran apoyo para esa infraestructura, ¿no? Digo, ¿cómo va a competir un productor salteño con alguien de la zona de la Pampa húmeda si tiene que transitar, llevar sus mercaderías? Primero, no tiene tecnología, tiene que llevarla por rutas que no están en condiciones, con camiones porque no tiene ferrocarril, en donde el costo del flete termina siendo más caro que es llevarlo a mercados asiáticos. Es imposible. Si no podemos, por ejemplo, estando en Salta, poder salir por Chile, que son puertos de aguas profundas, a todo el mercado asiático, y tenemos que ir por camiones hasta Buenos Aires y de ahí se... Entonces, es imposible. Para eso necesitamos infraestructura en ferrocarril, tecnología, ruta. Entonces, es algo que se está trabajando actualmente en Salta y que ha sido prioridad en el trabajo conjunto de gobierno nacional y provincial. ¿Qué expectativas tenés acá en el Congreso? Que viene todo muy tranquilo. Muy lento. Uy, lo que pasa, sí, es que cuesta mucho el tema. Yo no pierdo la esperanza que en algún momento tengamos toda la humildad y la grandeza de entender que la agenda nuestra de los políticos tiene que ser la agenda de la gente. Por lo menos yo creo que por ahí los momentos más duros, ahí donde uno toca fondo, entiende que acá la salida es colectiva, es todos juntos para un solo lado. Ojalá podamos sesionar pronto con una agenda. Hay millones de temas que necesita la gente, que necesita que nos pongamos de acuerdo. Diputada, ¿y cuál es para usted la agenda de lo que dice la agenda de la gente, ¿no? Porque muchos dirigentes políticos suelen decir, bueno, se están discutiendo cosas que no son temas que le interesan a la gente o no es la agenda de la gente. ¿Cuál sería para usted esa agenda? Bueno, por ejemplo, tenemos que ver alquileres. O sea, el tema alquileres a lo largo y ancho de la provincia es un tema uva. Son temas complejos, que generan muchas ripideces, pero realmente es gente que pone con lo que nos cuesta
a los argentinos porque es histórico, ¿no? Aparte viene de esa mentalidad de ser hijos de inmigrantes, de querer trabajar para darle los estudios al hijo, para tener la casa, y hoy por hoy hay muchos argentinos y argentinas que están pasando muy mal. Todo lo que es el financiamiento de universidades nacionales, fomento de la educación, todo lo que es sector productivo, por ejemplo, tecnología, veíamos todo lo que es producción. Hay un montón de proyectos que tenemos en agenda, monotributo. Y bueno, pero ahí la oposición no apoya mucho, no acompaña esos procesos más estructurales. De hecho, bueno, el proyecto agroindustrial, el proyecto de humedales, hay discusiones donde hay sectores que o no los abarcan o no pueden avanzar. Yo digo, a veces, viste, lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces digo, bueno, empecemos por lo posible y pronto vamos a estar haciendo lo imposible. Pero digo, lo que no podemos hacer es no dar respuestas. Entonces, quizás este es el escenario ideal para nosotros. Eso tiene que haber un punto de acuerdo, un primer escalón donde podamos llegar y volvernos a sentar a hablar y en función de eso ir avanzando. Yo creo que, pero el problema es que no nos estamos sentando. Entonces estamos viendo si tienen los números para el quórum, entonces entramos, no entramos. Bueno, la ley de alquileres tiene dictamen, hay 2 dictámenes, lo que pasa es que son muy diferentes entre sí, ¿no? Ahí parece difícil encontrar un punto de acuerdo entre estos 2 dictámenes. Sí, totalmente. Bueno, creo que lo digo desde el sector al que pertenezco y del otro, si tenemos 2 dictámenes tan diferentes en donde no tenemos número para resolverlo y la gente sigue esperando, bueno, quizás nos tenemos que seguir sentando, así como, no sé, cuando se elige un papa y entras y hasta que no salga humo blanco no te podés levantar. Bueno, a ver, y escuchar, pero escucha activa, porque si no estoy escuchando para ver cómo contesto y reafirmo mi posición, y eso también va a tener que tener un entendimiento de los sectores que representamos, de que hacemos lo posible y también una tarea de explicar hacia ellos cuáles son los escenarios y por qué optamos por algo, ¿no? Ojalá que nos ponga Germán, que estuvo antes que nosotros, nuestro presidente Bloque, hace un enorme esfuerzo y trabajo con cada uno de nosotros de convencimiento. Y bueno, creo que si somos más los que estamos dispuestos a sentarnos y buscar soluciones para la gente, entendiendo, bueno, identifiquemos cuáles son los problemas acuciantes que tenemos hoy, que son muchísimos. Entonces empecemos a resolverlo uno a uno, medida de corto, bueno, vamos a sacar esto y después... Este año hemos sacado leyes muy importantes. Argentina no tenía ley de lengua de señas, una locura. La gran mayoría de los... Entonces, una ley que no tiene un costo económico, la ley de alcoholemia cero, no sé lo que costó. Bueno, como ese tipo de normas hay un montón, con dictamen y otras que podemos tratar, que podemos resolver, ¿no? Decías que ahora el fin de semana, el sábado 17, es el de Güemes, es el feriado sobre Güemes. Bueno, ha habido mucha lucha acá también para que se reconozca ese feriado como un feriado nacional. Hay mucha resistencia, entiendo que el porteñocentrismo no deja otra vez que desde Güemes Rivadavia llegue. hasta la actualidad. Sigue todo igual. Totalmente. Pues tenés un proyecto presentado para justamente... El Instituto Güemesiano, Bien. son varios proyectos. Uno es, en su momento para el billete de Güemes, que luego a través del feriado. Exactamente, el feriado del Instituto Güemesiano, que para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque Güemes, los padres de la independencia, se le negó ese nombre a Güemes y a Belgrano y a San Martín, pero fueron 3. ¿Por qué ningunean a Güemes? Pero desde... Hay que remontarse a la historia de los tiempos. Me encanta esta pregunta. ¿Por qué? Porque era un gaucho bravo y porque, Claro. Felipe Pigna ahora cuando presenta su libro dicen así, que tenían miedo Rivadavia de su gran carisma. Y que las fronteras... Háblame de Grieta. Sí, hablando de Güemes y Grieta, Rivadavia. de su gran carisma, el padre de los pobres, alguien que trabajó con los gauchos, con los más pobres, con la frontera, que renunció a todos los honores, a su propia fortuna, y que además le dio un gran lugar a las mujeres, a su hermana Macacha, que hacía inteligencia a través de las mujeres. Justo tengo el libro en la cartera. Muy mirá bien. qué bueno. Que le iría a buscar. Tienen que ir a Salta porque realmente, hermoso Salta. otro de los proyectos que presenté es declarar patrimonio inmaterial cultural a lo que es la Guardia Bajo las Estrellas. Nosotros históricamente, los 16 de junio a las 12 se arman fogatas alrededor del monumento a Güemes
y hacemos lo que es la vigilia bajo las estrellas al general. Es hermoso. Realmente yo desde que me dejan salir de casa, que vamos en la secundaria ya con todos mis amigos universidad y hasta el día de hoy ya como funcionaria hacemos la vigilia bajo las estrellas, que es un toque de silencio a las 12. Y al otro día son cientos de miles de gauchos que pasan a saludar al general. Hace a una tradición salteña y bueno, y es importante que pueda ser reconocida. A veces reconocemos sitio histórico, una cosa material y no un valor cultural como es, por ejemplo, la Guardia bajo las estrellas. Claro, además que tienen que ver nada más y nada menos con la identidad argentina, Totalmente. ¿no? Con la independencia, con los principales valores también de la soberanía, que, bueno, muchas veces se nombra, pero no se sabe quiénes fueron o y cómo reconocer son los el valor que tiene sujetos para la que la han- Argentina la gesta güemesiana, ¿no? Un gaucho que se le negaron los recursos, se le negó la formación de su propio ejército desde Buenos Aires y que él igual recaudó fondos, creó los infernales, que utilizó la guerra de guerrillas, cuando acá era la guerra con grandes armamentos, formaciones militares, tenía un grupo de gauchos, los infernales, y se adentraban al monte. Es apasionante. Hermosa historia. Con Macacha Güemes, su hermana, que hacía con un grupo de mujeres, tanto que servían, como se encargaban de la limpieza, utilizaban informantes y en los bolsillos Sacaban de los toda la sacos información iban de dejando la revistas. información. Lo que es muy interesante es que en el libro de Piña retoma, o más que retoma, pone en primer plano el rol de las mujeres más allá de cómo suelen aparecer en la historia argentina, como se solían contarse el rol de las mujeres en esa época en las escuelas, ¿no? Que siempre Claro, y era además como el también lugar las mujeres que estaban Sí. accedían a la intimidad de las casas realistas y podían Sí. justamente hacerse con mucha información estratégica, ¿no? Porque se hace en esa intimidad Fundamental donde todo para nosotros surge. que éramos mucho menos Exacto. en números y armamento. Entonces había un rol activo de las mujeres como parte imagínate, era todo lo que era inteligencia estaba a cargo de ellas, de las Sí, mujeres. total. Entonces, además, cuando Güemes, porque era general, estaba en campo de batalla, iba al lado de sus gauchos, quien quedaba al cargo de las cuestiones de gobierno era su hermana. Entonces era una ministra sin cartera. Ajá. Ya en aquella época estamos hablando de una mujer a cargo de la gestión. Entonces fue un avanzado en ese. Obviamente eso le hizo que se ganen muchos enemigos centralistas. Y hasta y hoy. seguimos con la misma historia peleando Hasta por ese hoy. federalismo, ¿no? Bien, bueno, gracias diputada por venir y gracias sobre todo por traernos estos recuerdos. Siempre tengo en la memoria muchos legisladores, legisladoras salteños, salteñas que han insistido para que se reconozca acá en el Congreso el valor de Güemes. Se Ojalá reconecta, pronto exactamente, se y pueda su reconocer. aporte a la historia de la independencia Sí, latinoamericana, sobre porque no hubiese habido un Belgrano, un San Martín sin un Güemes y viceversa, ¿no? Exacto. Él cuidaba las fronteras para que San Martín pueda cruzar los Andes y llegar a Perú, y Belgrano por otro lado se quedaba. O sea, era imposible, era un trabajo en equipo, algo de lo que deberíamos aprender un poco hoy. Bueno, te dejamos para la próxima para hablar un poco más de las elecciones, porque nos interesa, falta todavía unas semanas para el cierre de listas, mañana cierran las alianzas, pero venite la próxima, así chusmeamos más Así sobre es, sí, todo eso. totalmente. Gracias, diputada, por Muchas este gracias a ratito. ustedes. Nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en un instante, que tenemos un poco más aquí en la tercera edición de ETV. Estamos empezando, vamos a estar durante toda la jornada. ¿Qué pasa con la cárcel federal de Coronda? Claro. Una obra que no llega a concretarse y que podría alojar muchos de estos presos de alto perfil que decimos, que están vinculados al narcotráfico, que tienen que tener restricciones particulares, no solamente con los celulares. Régimen de visita, los lugares donde se alojan. Queremos avanzar con los 48 proyectos que existen de licencias, porque nos parece que es una manera de avanzar con el proyecto general, o sea, ir tomando ir tomando por partes el cuidar en igualdad para poder avanzar en el todo. Esa es la aplicación posible. ETV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribite
Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición. Esta situación, digamos, de conflicto que tenemos con la Corte, no es buena para nadie y habría que buscar algo que nos permita salir de esta situación que es muy delicada. Deberíamos estar discutiendo qué reformas le vamos a hacer a la Corte Suprema, por ejemplo, para que empiece a funcionar mejor. Se me ocurre, por ejemplo, reformar la Ley 48 para discutir los límites de su competencia. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales, teniendo esa mirada, no solamente, que es muy importante y quizás lo más importante, de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida, sino también en poder incluir toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias, a partir, por ejemplo, de la ley de matrimonio igualitario. Nosotros esta ley la tenemos del 2012. Lo que va a ser interesante va a ser la reunión de la comisión del día jueves de ciencia, presidida por Facundo Manes y con donde Mara Brauer, una aliada muy fuerte de Daniel Filmus, es la vicepresidenta, y que va a tratar de informar sobre el proyecto de ciencia que hace rato se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora también pasó por la Cámara de Diputados cuando tuvieron varios integrantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología encabezados justamente por Filmus en la Cámara de Diputados. DTV Noticias, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos.
Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos aquí en esta tercera edición de DTV repasando lo que ha dejado Agustín Rossi. Lo van a ver también seguro mañana, pero hay mucho que repasar de lo que dijo el jefe de gabinete en su informe 137. Estábamos repasando que el bloque de Juntos por el Cambio fue el que mayor cantidad de preguntas envió, alrededor de 700 y pico preguntas, de las más de 2.000 preguntas que hubo y de las 1.250 que finalmente se respondieron, ¿no? Ayer llegó el informe. Claro, porque cuando vos vas leyendo el informe, para el que nunca lo leyó, por ahí lees una pregunta y de golpe dice te remite a la respuesta de la pregunta 558, no sé, entonces tenés que ir a ese, entonces es medio que se como repitan. Como el libro de Cortázar Rayuela que va así. Sí, es verdad. Así. Es por verdad. eso lo que explicaba Germán, que se condensan un poco porque por ahí ponen la pregunta que hizo el diputado o el bloque, pero no vuelven a transcribir la misma respuesta. Sí, por ejemplo, cuando preguntan sobre temas de inflación, Exacto. que es una pregunta Hubo que... una, la que abre el informe, porque están por orden alfabético, además, Claro. ubicados los bloques. Entonces, el primero es el de Avanza Libertad, o la Libertad Avanza, nunca sé cómo es, el de Esper. La primera pregunta es la de Esper y dice: ustedes que habían dicho que iban a combatir, iban a tener una guerra contra la inflación en tal fecha, y plantearon cuáles mecanismos. Entonces, hace toda una introducción larga y después pregunta qué hicieron por combatir la inflación, y ahí la respuesta es, se remite la respuesta. Esa era la pregunta de una página, Claro, una página Sí. entera. Bueno, hay a todos mucho- nos llamó la atención por algo. Claro. No, lo que pasa es que la pregunta, por ejemplo, por la inflación es un tema que se suele repetir Exacto. mucho, y entonces ahí, para no estar respondiendo en Y cada economía una de de las recursos. preguntas. Bueno, ahí Exacto. hubo una chicana por parte de Martín Tetaz que dice, te pregunté por cuánto iba a ser la inflación este año y la respuesta que me das es el presupuesto. Que no olvidemos que el presupuesto se sancionó el año pasado, anterior. pasaron Exacto. cosas, entonces como que quedan Y además viejos es los una números. previsión, es una expectativa que es hacia donde trabaja el gobierno, ¿no? El Exacto. gobierno trabaja para que la inflación sea determinada monto, después no siempre lo consigue. Después hay algunos bloques que no han mandado ningún tipo de preguntas. Estaba viendo que no mandaron preguntas de los bloques más aliados al oficialismo, del Frente Provincias Unidas, que reúne misioneros y rionegrinos. Tampoco el bloque de
de Milei. Milei habían mandado ninguna pregunta. Digo porque también es importante porque a veces pasa un poco desapercibido, solo aparece el momento de que Rossi responde o si hay alguna situación picante, pero para nosotros que estamos más metidos en la cotidiana del Congreso, bueno, que candidatos a presidente, cuando viene el jefe de gabinete no haga ninguna pregunta, muestra un poco dónde están los focos, ¿no? Y en general lo que se acostumbra es que el oficialismo pregunta al final y son preguntas Y mucho más que nada, amables. más que preguntas son flores que se tiran. flores, exactamente. Porque hicieron varias preguntas, pero no hubo respuesta. También lo que suele pasar es que el jefe de gabinete trata de dar algunas respuestas en lo que es la primera parte de su exposición, donde hace una exposición, esta vez fue más o menos de 1 hora, que hace una exposición contando los principales lineamientos de las políticas de gobierno y demás, de lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se defiende, y un poco planteando a futuro, anticipándose a las preguntas que después le van a hacer en el recinto. Claro, además como ya le mandaron antes las preguntas, hicieron esta decantación con su equipo de trabajo para poder dar el informe, bueno, va haciendo un lineamiento de anticiparse con algunas preguntas y haciendo eje también en otros temas. Hizo mucho eje, lo pasábamos hace un ratito, en el endeudamiento externo, el informe de la AGN que planteó como algo inédito de la AGN, de este organismo de control que depende específicamente y controla desde el Congreso de la Nación a los poderes ejecutivo y legislativo en la ejecución presupuestaria, pero también hizo mucha referencia a la creación de puestos de trabajo, ¿no? Y habló del trabajo en términos de la construcción, los hoteles, la gastronomía, como lugares que se habían visto relegados por el impacto de la pandemia, del aislamiento, pero también enfocó mucho en el trabajo productivo en relación a el trabajo más de las commodities, ¿no? De lo agroindustrial, en definitiva, de la exportación que implica menos puestos de Gobernar es trabajo. crear trabajo, viste que, perdón, citó a Perón diciendo gobernar es crear trabajo. No, que digo que otro tema que destacó y que ya con una seguridad mayor porque fue confirmado desde los distintos sectores del gobierno, que tiene que ver con la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que está pensada para el 20 de junio, justamente como una de las políticas que más destacan, no solamente por lo que va a implicar en términos de poder tener gas para la Argentina y demás. La autosustentación, digamos. Exactamente, sino también porque te diría que es una de las pocas cosas que se anunciaron, se hicieron y se van a terminar en el tiempo acordado, ¿no? Porque, bueno, no suele pasar eso, no solamente en este gobierno, sino en casi todos los gobiernos que se anuncia, por ejemplo, un plan de viviendas y no necesariamente después se puede cumplir con los tiempos que estaban pautados. Bueno, en este caso sí va a ser así. ¿Les parece que repasemos estas placas que sintetizan parte de lo que dijo Agustín Rossi? Siempre es interesante seguir el discurso de lo que él dice, pero también la interacción. ¿Querés leer un poquito, Débora? Dale, bueno, no olvidemos que arranca con una exposición inicial, como decías antes, que duró unos 50 minutos, que algo que caracteriza a Rossi, que debe ser por la cancha que tiene de haber sido tantos años diputados, es que no tenía ningún machete a mano, por lo menos en esa primera instancia exactamente. Todo en la cabeza. La segunda etapa se sometió a las preguntas de los diputados. Algunos de los ejes salientes, obviamente lo que tiene que ver con el empleo, que fue el tema con el que arrancó. Lo que planteó es que la generación de empleo en la Argentina en estos últimos años es una de las políticas más contundentes del gobierno. Aseguró que en estos 32 meses consecutivos se convierte en una de las series más extensas de creación de empleo desde el 2019. El último mes que se creó empleo durante la gestión de Macri fue allá por el año 2017. Chicana para el gobierno de Mauricio Macri, obviamente. Sí, además porque también se da mucho esta discusión respecto al trabajo de calidad, qué trabajo es bueno, qué trabajo es malo, que está registrado o no está registrado. Bueno, él enfocó y puso como fuente de empleo no solamente la construcción, como decíamos, que es muy dinámica, hoteles y restaurantes, sino que también incorporó ahí toda la discusión sobre el trabajo 2.0 o 3.0 de desarrollo de la economía del conocimiento. Exactamente, ¿no? de hecho, y soluciona la ley que se sanciona acá en el Congreso, que facilitó habló del monotributo, habló de todo eso también. Así es, así que ese fue uno de los ejes, el eje con el que arrancó, digamos, su exposición, y no sé si tenemos alguna otra plaquita con algunos de los temas que se abordaron. Bueno, planteó que durante el año 2020 se crearon más de 500.000 puestos de trabajo,
y dijo que según nuestra empresa de energía, Enarsa, acá el tema que veníamos hablando, el gasoducto Néstor Kirchner ha permitido emplear a 9.800 trabajadores en forma directa y más de 40.000 empleo indirecto. Después también hablando del gasoducto dijo que va a finalizar este año, durante la segunda mitad nos va a permitir un ahorro de, hablando de la escasez de divisas que hay en la Argentina, ahorrar unos 2.000 millones de dólares en exportaciones y al final ese ahorro va a ser de más de 4.000 millones de dólares anuales. Empezamos la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, este es otro dato importante, que viene a terminar en San Jerónimo, Santa Fe, otros 3.500 millones más de ahorro en importaciones de energía. Sí, acá también lo que hizo referencia es que es algo que le va a impactar al próximo gobierno de lleno, ¿no? Porque, bueno, estamos transitando el invierno, se inaugura ahora. Falta toda una parte que tiene que ver con la liquefacción del gas, que es parte de lo que entró del proyecto de gas licuado que entró aquí a la Cámara de Diputados y todavía no se empezó a discutir. Para fomentar ahí las inversiones en ese sector. Para poder exportar en un futuro no muy lejano, ¿no? Bueno, es que hay como divisas. Hay como un escenario donde se plantea, por un lado, lo que tiene que ver con el autoabastecimiento de gas, que es una de las patas importantes pensando en el gasoducto. El otro, el ahorro de divisas en función de esto que remarcaba el jefe de gabinete, y después está esto como una ambición un poco más grande que tiene que ver con la posibilidad de llegar a exportar, ¿no? Y justamente ahí generar divisas. Entonces ya son tres cosas por las que destacan tanto en el gobierno este gasoducto, y que también, como decías, Amanda, es sumamente importante para la oposición, porque en caso de que sea la fuerza que gobierne los próximos 4 años, bueno, se va a ver beneficiada también en términos de la gestión que va a poder llevar adelante. Hay que decir que ya en la gestión de Mauricio Macri estaba prevista la construcción del gasoducto, pero no se llegó a concretar. Estaba previsto que comience su construcción allá por el año 2018 y finalmente se fue pateando y no se construyó hasta ahora, que parte también lo que planteaba Rosy respecto a lo que hablábamos en el bloque anterior con Germán Martínez sobre la fake news y sobre la forma de construir información falsa y difundirla por muchos medios de comunicación. Hablaba de del trabajo articulado del gobierno, ¿no? En el viaje a China, la relación con Brasil para la compra de los caños sin sutura para la producción de, el transporte del gas, justamente el gasoducto, que cuando se habían reunido Lula con el presidente, que si bien todo el mundo tituló que no le había dado ni un peso a la Argentina, fue el gran título de todo, vinieron acá por un abrazo, pero se fueron con las manos vacías. Sí se avanzó mucho con los acuerdos políticos, ¿no? Los acuerdos político-económicos, por ejemplo, con el desarrollo de la posibilidad de comercializar en monedas locales, ¿no? Que ya se avanzó con lo de Shop de China, eso también lo dijo el jefe de gabinete, y lo comparó también con el vínculo con Brasil como muy fundamental para la posibilidad de ingresar en agosto a los BRICS. Dijo, en agosto podríamos ingresar a los BRICS y de ahí conseguir créditos en monedas locales para afrontar los desequilibrios de las cuentas públicas. Exactamente. Y si seguimos con las plaquitas que había varios temas. Otro de los temas económicos que se planteó fue la devaluación, que obviamente le adjudicó a la oposición plantear este tema. Dijo, descreo de aquellos que dicen que si ganan las elecciones lo que tienen que hacer es una devaluación brusca para duplicar la inflación, duplicar la pobreza, duplicar la indigencia, y aseguró que no va a ser necesario devaluar porque las condiciones estructurales de la economía argentina son claramente favorables para los siguientes años. Ahí habló y dijo también, chicaneando un poco la oposición, diciendo, sin pandemia, sin sequía y sin guerra, el gobierno de Mauricio Macri tuvo mucho menos inversión en el proceso también de la producción de puestos de trabajo y con respecto también a la capacidad de afrontar estos procesos que se estuvieron dando que impactan directamente en las reservas. Así que ahí también estuvo aprovechando Rosy para enrostrarle a la oposición un poco las posiciones contrarias, ¿no? Exactamente, y tiene mucha memoria Rosy, me parece. Sí. Y hablaba algo más de Rosario, ¿no? Del narcotráfico, exactamente, que es el tema que medio tocamos recién con Germán Martínez Rosarino, y Rosy también Rosarino
ante el planteo que le hicieron desde el socialismo y la diputada del PRO, Germana Figueroa Casas, sí. Figueroa Casas, se me dan vuelta los apellidos, lo que aseguró, lo que respondió Rossi fue: nosotros del Gobierno Nacional y yo como jefe de gabinete, desde que asumí, estoy permanentemente en el tema. Había, creo que otro textual. No, creo que no. Si había no, lo otro vamos a textual. escuchar, ¿te parece mejor? Dale, Escuchemos directamente a Mejor que Agustín mi voz. Rossi, que habló de este tema, como bien contaba Débora recién, a partir de las preguntas ya de algunos diputados, a partir de las intervenciones de principalmente los diputados de la provincia de Santa Fe, que apuntaron a la necesidad de mejorar el trabajo con las fuerzas de seguridad para darle mayor seguridad a los habitantes de esas ciudades. La verdad es que yo creo que todos estamos preocupados por la situación de la seguridad en Rosario. Yo, como ustedes, vivo en la ciudad de Rosario. Mi esposa trabaja y vive en la ciudad de Rosario. Mis hijos viven en la ciudad de Rosario, estudian, trabajan y sufren cada una de las consecuencias. Lo que yo quiero decirles, hasta casi fraternalmente, se tienen que hacer cargo. 12 años gobernaron la provincia. 3 gobiernos consecutivos, con Hermes, con Antonio Bonfatti y con Miguel Lichi. Y siguen gobernando la ciudad de Rosario. No tienen ninguna responsabilidad. ¿No creen que el solo hecho de haber sido responsables en la gestión durante todo este tiempo les debería, no digo no hacer críticas, pero bajar un tonito la crítica? Sabemos que es un problema difícil de resolver. Sabemos que es un problema. No quiero entrar en ninguna chicana. Ni quiero entrar al pasado, pero ustedes defendieron a un comisario que estaba acusado como preso político, Enrique. Entonces, la realidad es que el abordaje de la seguridad en Rosario es complejo. Y nosotros desde el Gobierno Nacional, y yo personalmente, desde que asumí la jefatura de gabinete, estoy permanentemente en el tema. Y tenemos semanas mejores y tenemos semanas más complicadas. Y esto lo puedo dialogar con quienes han tenido responsabilidades de gestión. Con quienes han tenido responsabilidad de gestión. Obviamente que esta respuesta no se la puedo dar a un vecino que fue víctima de un robo o víctima de cualquier situación de violencia o de inseguridad en la ciudad de Rosario. No se la puedo dar porque tiene toda la razón con que la crítica. Ahora, lo que no podemos hacer es mirar hacia el costado en cuanto a las responsabilidades. Yo no de ahora, desde el año 2012, vengo planteando que tiene que haber un acuerdo en términos marcos de cómo abordar la problemática de la inseguridad, de la inseguridad en Rosario. Y desde que asumí como jefe de gabinete intenté de no mezclarme en ningún tipo de debate ni de crítica, porque creo que es lo peor que podemos hacer pensando en ese vecino rosarino, que busca, que parece que si hay 2 dirigentes políticos, uno echándose culpas uno con el otro, dice, pero ¿quién me defiende? Y tiene razón. Entonces yo invito no a eliminar la crítica es parte del debate, es parte de la democracia, es parte del rol que tiene que tener la oposición en Argentina, pero para los que hemos tenido, como ahora nosotros que tenemos responsabilidad de gestión, ya sea tanto en Nación como en la provincia, como ustedes que siguen teniendo responsabilidad de gestión en el municipio y que han tenido 12 años responsabilidad de gestión en el gobierno provincial, que busquemos que el diálogo sea, no sé si el término, más coloquial, más fraterno. Escuchábamos justamente a Agustín Rossi hablando, respondiéndole a Mónica Fein, la diputada que tenemos en pantalla del socialismo de Santa Fe, y también a Enrique Esteves, compañero de banca de Mónica Fein. Algunas cosas más que dijo, dice Agustín Rossi, que desde el 2012, algo que estaba remarcando ahora, viene pidiendo un acuerdo macro sobre la situación de la inseguridad en Rosario, y he tratado de no mezclar en ningún tipo de debate o crítica, que creo que es lo peor que podemos hacer, pensando en que ese vecino de Rosario que ve en la política a los políticos justamente pelearse y que dice, a mí nadie me defiende. Parte de lo que también decía el diputado Agustín Rossi en relación a esto
de la situación de Rosario, que tiene mucha complejidad, Santa Fe, Rosario y todas las ciudades que están en la vera del río Paraná, que es la principal vía de acceso al Océano Atlántico. Es uno de los ríos más profundos que conectan también a la Amazonía brasilera, que conecta con otros países de la región y que es un lugar muy complejo hoy también de control, ¿no? Porque, recordemos, venció hace 2 años la concesión, está prorrogada la administración de los puertos por parte del Gobierno Nacional en el dragado, en el balizamiento, pero todavía son puertos privados que a partir de una simple declaración jurada hubo, cuando asumió Massa, mucho más control de aduana respecto a la evasión en los puertos, pero sigue siendo un lugar de mucha, digamos, complejidad de abordaje si no se hace de forma más profesional e integral, ¿no? Si son solo algunas acciones esporádicas. Sí, a eso se suma que todo lo que está vinculado con el crimen organizado en Santa Fe, este año ya varios candidatos y candidatas lo utilizaron como uno de los temas de campaña, ¿no? Quedó entrampado justamente en la campaña electoral, donde desde el Ejecutivo Nacional, a través del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, habló de eso. El propio presidente de la Nación anunció que iba a enviar a efectivos de seguridad federales, a la provincia se hizo. Sí, igual ojo que los gendarmes van con fines para urbanizar a los barrios. Sí, eso en el ejército, el caso del ejército, el rol del ejército. Claro, la gendarmería no participa de operativos justamente para que no sea la policía local, que hay una hipótesis profundamente abarcativa, digamos, de todos los sectores políticos, que en la connivencia con la fuerza de seguridad principalmente están las policías locales, que están más cerca también de la posibilidad de ser corrompidas respecto a una estructura federal que va esporádicamente, que cambian más seguido. Pero en el caso del ejército, porque se generó una discusión ahí, donde Patricia Bullrich decía hay que mandar al ejército y que el ejército tenga intervención en esto. Bueno, desde el Ejecutivo Nacional se decidió que se encargaran de lo que tenía que ver con tareas sociales, puntualmente en los barrios populares, en lo que tenía que ver con la urbanización y demás. Pero sí es cierto que fue un tema que lo empezaron a discutir los candidatos. Pienso ahora en Horacio Rodríguez Larreta, que habló de que si él llega a ser presidente, va a utilizar a las Fuerzas Armadas para cubrir lo que son las fronteras, justamente para evitar lo que tiene que ver con el narcotráfico. Y ahí empezó una discusión muy fuerte respecto a este tema, que llegó aquí a la Cámara de Diputados, donde se avanzó con una serie de leyes justamente para poder ayudar. Recién nos decía el diputado Germán Martínez que con eso no fue suficiente y no es suficiente, claramente. La ampliación de juzgados, la designación de nuevos jueces y fiscales, ¿no? Por fortalecer con recursos, no solamente humanos, sino también económicos y designaciones de personal para ampliar la capacidad de intervención de la justicia federal, porque si bien los delitos de narcotráfico son delitos federales, la gran mayoría de los procesos que se dan, en definitiva, en la provincia, que tienen que ver con el delito de narcotráfico, son por crímenes comunes, ¿no? Por crímenes vinculados al narcotráfico, pero no por la estructura de la narcocriminalidad. Entonces ahí atiende, digamos, la justicia local, que también tiene sus designaciones, que son de la justicia ordinaria, y que ya ahí el Estado Nacional no interviene de una manera tan directa, ¿no? No solamente es la complejidad de quién interviene con la fuerza de seguridad, sino también la sintonía del Poder Judicial, que es un poco lo que le reclamaron a los jueces de la Corte cuando estuvieron el año pasado. Sí, y no olvidemos que se sancionó el proyecto que crea nuevos juzgados y demás, y todo eso lleva mucho tiempo hasta que se nombra, que se crea la estructura y demás, no es que se ven los resultados. Mínimamente un año. No, mínimamente. Los nombramientos llevan mucho. Bueno, pero yo creo que en este contexto será más sencillo llegar a acuerdos para nombrar a jueces y fiscales en Santa Fe que llegarlos nunca crearon la bicameral para poner en marcha el pero Código no solo para los federales, también para los juzgados. Pero ¿cómo sancionar? Este delito es federal. Vos necesitas la justicia federal. No nombrar jueces, no implementás el... Bueno, hay 100 jueces ya que están listos para ser nombrados y no se pueden poner de acuerdo los senadores para su nombramiento. Por eso digo que lleva mucho tiempo. Por ahí se generó mucha expectativa en torno al proyecto de ley, se sancionó el proyecto, pero de vuelta, lleva mucho tiempo ver los efectos de ese proyecto. Se buscó dar una respuesta desde la política a un tema que se instaló
a partir de los medios de comunicación de manera muy fuerte por el mensaje que hubo en su momento a la familia de la esposa de Lionel Messi, de Antonella Roccuzzo, donde eso dejó, si se quiere, en primer plano un debate que atraviesa los distintos gobiernos estuvieron al frente de la provincia de Santa Fe, gobiernos peronistas, socialistas, radicales y demás, donde no pueden terminar de resolver esta problemática. A mí me parece muy interesante lo que decía antes el jefe del bloque oficialista, enfocándose en lo que son las fuerzas de seguridad de la provincia, la dificultad que hay justamente con esas fuerzas de seguridad, y que no es el único que lo plantea, lo vienen planteando desde distintos sectores. El tema es que nadie consigue resolver eso, y recién lo escuchábamos a Rosy que planteaba que es realmente un tema muy complejo por el abordaje que implica esta cuestión, y que además cómo haces justamente con las fuerzas de seguridad, que son las que tenés. Tampoco podés desconocer, más allá de las purgas que se puedan llegar a hacer y demás. Es un plan que se tiene que hacer de manera, digamos, programática, ¿no? No es algo que se va a resolver en una gestión. Pero 11 jefes de policía se cambiaron en 4 años. Pero justamente lo que planteó Mónica Fein es, ¿cuál es el programa? No hay programa. Bueno, lo que pasa es que no me parece que sea tan fácil encontrar un programa único. Pero si en 4 años un gobierno del mismo color político a nivel provincial y nacional no se ponen de acuerdo en un programa, imagínate que el gobierno nacional sea de un color y el provincial de otro. No, pero eso ya pasó porque venimos de, digamos, lo que quiero decir es que no venimos de que el narcotráfico en Argentina es algo novedoso. No, pero la década del 70. Pero lo que te reconoce Mónica Fein, es, con Patricia Bullrich yo tengo todas las diferencias del mundo, pero nos pusimos de acuerdo y trabajamos coordinadamente, nos sentamos todos a una mesa. Pero ahora no se resolvió tampoco, ese es el tema, que no solamente se trata de Pero por lo menos se trabajó y se redujo algo ahora. No sé si se redujo en definitiva. Si mirás los números, se redujo. No, lo que se redujeron fueron las muertes violentas, pero no el accionar del narcotráfico, que están intactas las redes de narcotráfico, porque si no, no podrían seguir operando de esta manera, y no es algo esporádico que empezó hace 4 años. Entiendo que todas las desde variables, la década del 70 que está instalada la complejidad de la narcocriminalidad en la Argentina. Hay mucha investigación hecha al respecto. Ya lo sé que en la década del 70, obviamente. Y es muy complejo morigerarlo. Pero el mismo de hecho, en el mundo entero es un problema. el mismo socialismo te reconoce que durante el gobierno de Cambiemos las variables bajaron respecto de este gobierno de Perotti. Puede ser, puede ser. Me parece que a veces se analizan también los datos numéricos o las estadísticas de manera sesgada. Solo se toman algunos periodos o solo se toman algunas dimensiones. Lo que digo es, no es algo que se resuelva en una gestión de gobierno. Me parece que también hay un nivel de complejidad que a veces la especulación política impide que se pueda analizar en su complejidad, y se tratan de construir planes mágicos que en 24 horas resuelvan algo que vemos a toda la región además sumida en una complejidad profunda respecto a la narcocriminalidad y respecto también a las agencias internacionales que plantean soluciones al respecto, ¿no? Porque todo esto también va de la mano de las agencias internacionales que tienen una política sobre cómo intervenir con las políticas de drogas que intentan imponerla en todo el mundo. Rosy también habló de otros temas, tiene que ver con la relación económica de la Argentina y el viaje de una comitiva de diputados acompañando al ministro de Economía a China, donde se alcanzaron acuerdos para ampliar el swap, el préstamo que tiene Argentina en moneda china, en yuanes chinos, para poder usarlos también para fortalecer las reservas. La ampliación del swap a China parece que estamos entregando la soberanía. Parece que estamos entregando la soberanía del país a China. Lo único que estamos haciendo es facilitar las importaciones de productos chinos para las empresas argentinas, para que las empresas argentinas puedan seguir produciendo y puedan seguir generando crecimiento económico. Lo que estamos buscando, sin ninguna duda, es ver de qué manera fortalecemos nuestra reserva, no utilizando reservas en los lugares que podríamos utilizar otras monedas. Por eso fuimos a China, ampliamos el swap. Por eso estamos trabajando para ser miembro de los BRICS, de manera tal que de ahí pueda venir el aval necesario para tener un crédito en reales y que también eso sea win-win para la economía brasileña y para la economía argentina, para que se fortalezca el crecimiento económico, de la Argentina y de ambos países. Entonces,
Que tenemos mayores niveles de pobreza, no lo escondemos. Que hay salarios argentinos que están por debajo de la pobreza, no lo escondemos. Ahora, claramente que también generamos trabajo. Nos dejaron la desocupación en un 10% y generamos trabajo. Y no es cierto que es de abril de 2019. El último dato positivo de creación de empleo durante la gestión de Macri fue diciembre del 2017. Desde ahí bajó. Y hoy estamos arriba de ese diciembre del 2017. Y creamos más de 500.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado. Escuchábamos al jefe de gabinete hablando un pedacito de lo que dijo sobre el viaje a China y la relación entre Argentina y ese país y la posibilidad también de que en agosto, anticipó, se pueda en la Asamblea de los BRICS ingresar finalmente a Argentina y otros 50 países más, me parece que hay que quieren ingresar a los BRICS, pero Argentina tiene todo bastante apalabrado con Brasil y también con China en este último viaje que se hizo a ese país, donde los diputados nacionales tuvieron un rol fundamental y así se destacó también en la visita del jefe de gabinete de hoy, que está en el marco del informe 137 del jefe de gabinete, que se inauguró en la década de los 90, después del 94, cuando se incorpora esta figura a la gestión del gobierno. Otro de los pasajes del jefe de gabinete respecto al endeudamiento externo y también a la situación de la especulación financiera durante el gobierno de Mauricio Macri respecto a la fuga de capitales, que es otro de los problemas que tiene la Argentina hoy y que desde el oficialismo buscan con distintas herramientas tentar a quienes tienen en el exterior sus activos para que los vuelvan a ingresar al circuito oficial de la Argentina. De esto se refería Agustín Rossi en parte de su intervención. No desconozco los negativos. No me hago el tonto y miro hacia el costado. Trato de encontrarle una respuesta. Claramente, para mí, para vos, para cualquiera de nosotros, gobernar con 20.000 millones de dólares más o menos es distinto. Y eso pasó este año acá en la Argentina. No es que los dólares se fumaron, no están. Y cuando uno mira todas las curvas que quiere mirar de la economía y demás, se encuentra que la relación de la inflación tiene una íntima mirada sobre todo lo que significa el desarrollo del tipo de cambio. El desarrollo del tipo de cambio tiene una mirada concreta sobre las reservas que tenga el Banco Central. Entonces, mi mirada optimista del año que viene es que no vas a tener los 20.000 millones de dólares que este año no tuvimos de la inflación, de la sequía, y vas a tener además ahorrado los millones de dólares que vas a gastar menos en importaciones de energía porque vas a tener funcionando una parte del gasoducto. Entonces, eso te va a dar, y seguramente los economistas, bueno, ustedes tienen economistas dentro de su bloque, le dirán que el año que viene vamos a tener superávit y la balanza comercial positivo. Entonces, no va a ser un vergel. Pero las condiciones estructurales de la economía argentina va a ser distinto. Ahora, si ustedes quieren dar vuelta la inercia, la ley de gravedad, y decirnos que van a resolver la inflación con más inflación, ¿qué es lo que van a hacer? Si llegan a devaluar abruptamente, va a haber más pobreza, más indigencia y pérdida de poder adquisitivo del salario en la Argentina. Porque todos los candidatos a presidente de ustedes terminan diciendo que van a devaluar. Vos lo dijiste, Mario. Que van a devaluar. Lo dijiste, cuando releas tu versión taquigráfica vas a decir que van a tener que devaluar. Si devalúan, va a haber más inflación, más indigencia y más pobreza en la Argentina. El jefe de gabinete ya pasó entonces por aquí, va a dejar todavía más repercusiones, vamos a estar analizándolas en los próximos programas porque de todo, estas 6 horas y media de intervención, muchas de las declaraciones que estuvo presentando en su discurso van a ser resignificadas seguramente en las próximas horas. Mañana cierran las alianzas, así que mucho de eso va a tomar otro color y otro cariz. Pero también la Cámara de Diputados, aprovechando, ya que Germán Martínez nos dijo no puede sesionar porque cuesta organizar la agenda. No, dijo que no va a ser antes de la inscripción. Claro. Sí, bueno, hasta el 24 de junio imposible. Después del 24 de junio y... Ojalá. Bueno, eso es lo que planteó. Por lo menos es un poco más realista, pero sí dijo que es realista, pero fue duro. Va a trabajar en las comisiones y por eso aprovecharon los pasajes de los diputados, que la gran mayoría vinieron hoy, no sé cuántos había, para el inicio había 129, pero no sé si hubo algún momento un poquito más.
no Había se pocos, requería quórum. realmente por momentos mostraban, viste, cuando hacen Vacío. la panorámica y ay, no había nadie. Vacío, como cuando hablan a la madrugada algunos diputados. Igual hay un tema que para mí no tiene que ver solamente con el contexto de la campaña electoral y que eso hace que muchos diputados y diputadas estén de campaña y demás en sus respectivas provincias, sino que además algo que decía Martínez antes acá, que en la medida que el jefe de gabinete venga al Congreso todos los meses, ya sea aquí en la Cámara de Diputados, en el Senado, y también hace que pierda un poco de fuerza. Claro, y interés. Esto de, bueno, a ver qué va a decir el jefe de gabinete, porque también en el juego político que se hace entre el oficialismo y la oposición, recuerdo que también pasaba durante el gobierno de Cambiemos con el jefe de gabinete en su momento, Marcos Peña, que era esta cosa, era el momento de debatir, de las chicanas, de decir no viniste, Claro, ¿cuándo vas a venir? Del reclamo. Sí, la la parte de chicana factura. previa no Pasar Claro. lista a ver cuánto cumple. Claro, y ya después cuando se hace Más Y habitual. hay de manera cosas que de un mes a sistemática. otro tampoco cambian tanto, ¿sí? La creación de puestos La no política de cambia vivienda no va a claro, cambiar entonces de un como mes a los mismos otro, o de datos, 2 meses. las mismas Sí. chicanas, todo aburre un poco. Pero lo que quiere decir con respecto a esto, más allá del contenido que ustedes muy bien aportan, compañeras, es que aprovechan el viaje de los diputados para sentarlos a todos a que sesionen. Mañana va a haber varias comisiones, intentarán dictaminar en algunas de ellas y eso siempre es importante, así que vamos a pasar revista de lo que está previsto para mañana. 9:30 se va a estar conformando la Comisión de Libertad de Expresión. Van a nombrar autoridades porque en diciembre del año pasado renunció Waldo Wolf, que era su presidente. Exactamente, hay que ver, imaginamos todos que va a quedar para Juntos por el Cambio la Se supone presidencia. que sí. Por lo menos yo no tengo el nombre todavía. Ni idea tampoco. No, Mañana va a ser una revelación. Sí, es la comisión, como decías, de libertad de expresión que la llevaba adelante Wolf, que diputado en ese momento del PRO, bueno, ahora está como funcionario en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y está teniendo una activa participación en lo que es la campaña presidencial también de Horacio Rodríguez Larreta. Ujú. Así que es una incógnita quién Veremos será. qué pasará. Casi que además todas estas comisiones se van a dar en simultáneo a lo que decíamos, ¿no? El La expectativa de cierre cierre. de la inscripción de alianzas, donde hay cierta expectativa respecto a si Juntos por el Cambio se va a seguir llamando Juntos por el Cambio, que todo indica que sí, si ¿Y al hay frente alguna de sorpresa todos. con algún partido provincial que se incorpore o no? También, No, también. veremos. Eso Ahí se va a están definir. en gestiones y negociaciones hasta último momento a ver si se puede llegar a hacer algo. Después que se dé esta comisión, que va a ser solamente constitutiva para nombrar sus autoridades, sí va a haber un poco de debate en esta otra comisión a las 10 de la mañana. Informática, Comunicaciones, se estará reuniendo. Pablo Carro es su presidente y van a incorporar el dictamen, que ya le van a dar dictamen, van a incorporar el dictamen de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que tiene que ver con violencia digital, este proyecto que lo que hace es incorporar como tipo, como modalidad de violencia, la 26485, la violencia en entornos digitales para poder por lo menos caracterizarla, ¿no? Así es, ya bueno, se pudo avanzar en lo que es el dictamen en la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad, como decías, y que todo indica que se va a poder dictaminar y que finalmente puede llegar a ser uno de los temas, si bien no lo mencionó Germán Martínez, yo estaba consultando esta semana a ver si creen que en la próxima sesión se podría llegar a incluir esto y me decían que lo más probable es que sí, si bien no es un tema que todos consideren de urgencia, hay cierto consenso en que es necesario avanzar con esto y hay acuerdo, no hay demasiadas diferencias respecto a este tema. Así que, bueno, podría ser uno de los temas de la próxima sesión. Exacto, tiene que ver con la ley Olimpia, que, bueno, a diferencia de otra ley que se impulsa en el mismo sentido, pero que se dejó para más adelante, que modifica el Código Penal, lo que busca es tipificar la violencia en entornos digitales a partir, bueno, de situaciones trágicas que hemos vivido en Argentina y en otros lugares del mundo por los discursos de odio. Tipifica también
qué es la violencia en los entornos digitales y caracteriza a los discursos de odio como una forma también de violencia digital en los entornos, como decíamos, de las redes sociales. De hecho, toma el nombre de una ley de México, justamente en relación a esto, la ley Olimpia, en relación justamente a una ley que, Olimpia Coral Melo. Exactamente, donde se incluyó todo lo que tiene que ver con la violencia digital. Violencia que, vos recién lo mencionabas, Amanda, acá hemos tenido algunos casos muy conocidos respecto a lo que tiene que ver con la difusión a través, por ejemplo, de las redes sociales, de situaciones de no consentidas, de intimidad, en muchos casos donde, se violenta a las mujeres a partir de la difusión de esos materiales. Exactamente, yo siempre traigo la memoria para que lo puedan googlear, es más fácil. Silvina Luna fue una de las denunciantes también, no fue tan protagonista en este contexto de esta ley todavía, pero siempre está bueno recordarlo porque ella denunció que cuando fue a arreglar su teléfono, fotos y videos íntimos que tenían fueron difundidos por redes sociales, llegaron a los medios y fue parte también algo que establece... había sido así. Sí, Mirá. bueno, después te voy a contar más en detalle porque no da por el morbo contar todo esto, pero... Pero los mato al que le llevo a arreglar el celular y me hace eso. Sí, en general es algo que no, en el caso pasa de más Olimpia, de lo que se denuncia. Pero en el caso de Olimpia había sido su pareja que había difundido. Claro, en los el caso de videos. Olimpia es un exnovio que difunde imágenes íntimas entre sus amigos y a partir de eso también la empiezan a bulinear, a tratarla mal, a ofenderla, y ella sufrió muchísimo, llegó casi a, hasta incluso considerar matarse, y eso fue lo que la motivó para promover esta ley. Pero el caso de Silvina Luna es interesante porque entiendo que no se judicializó, pero sí lo que se incorpora es justamente que se tenga que bajar el contenido de las redes sociales, la obligación de desafectar, digamos, esos contenidos a la posibilidad de su circulación en otro momento, que eso sí logró Silvina Luna en su momento. No sé si lo condenaron a la persona que había difundido las imágenes, pero por lo pronto sí prohibieron su difusión y sancionaron a quienes... Yo mando un video por WhatsApp, vos en el momento te lo descargás en el celular y ya está. Es una bola de nieve. Uno no tiene noción de lo que implica compartir una imagen. No sabes dónde puede terminar. Lo mismo los audios incluso. Sea consentido, sea sin consentimiento, porque por ejemplo los consentiste en un momento, pero después con la relación terminada no consentís más. Una cosa es consentir el video y otra cosa es consentir que se lo manden a todo el mundo del video. Claro, son dos cosas diferentes. Exacto. Así que también recordemos que acá se habló mucho sobre la pornovenganza, que es otro de las dimensiones de la violencia de género, la violencia machista en los entornos digitales, porque es una forma de amenaza concreta y de extorsión. Pero todo esto es antesala para que ustedes sepan que mañana se va a estar dictaminando este proyecto a las 10 y a las 11:30 hay un plenario que es muy importante, la actividad más importante de la jornada, digamos, me parece, toda esta semana, además de la visita de Agustín Rossi, que 11:30 se reúnen Finanzas y Presupuesto y Hacienda para avanzar sobre el debate, por lo menos, ver si logran sintetizar un dictamen o dos con 11 proyectos que hay sobre cómo abordar esta situación crítica que están atravesando los tomadores de los créditos UVA, esos créditos que se ajustan por el incremento inflacionario. Bueno, ahí lo que me dicen es que el oficialismo va a firmar, seguramente todo puede cambiar de acá a mañana, un dictamen, su dictamen de mayoría sería porque tienen los números, que quizás acompañen a algunos del oficialismo, incluso Julio Cobos, que es uno de los que viene, de la oposición, que viene empujando el tema. Después habría un dictamen de minoría con Martín Tetas a la cabeza, que él hace una serie de críticas al proyecto, al borrador que está circulando. Y después habría algunos que se abstendrían. Algunos porque tomó un crédito UVA. Entonces es parte interesada, se va a abstener. Mira, no sé que había diputados que habían tomado créditos UVA. UVA. Tengo yo el dato. Bien. Mañana lo va a decir públicamente igual. Y después otros diputados... Conflicto de intereses. Exactamente. Y después otros diputados que no van a firmar, en teoría, planteando primero hay que darle una respuesta a los inquilinos y después a los tomadores de crédito UVA. Así que ese por lo menos es por ahora el panorama. O sea que por lo pronto algunos sectores de la oposición de Juntos por el Cambio que vienen impulsando este tema habrían llegado a una síntesis. Están trabajando en un borrador conjunto con el oficialismo que se le fueron haciendo modificaciones a pedido de Juntos por el Cambio y demás, por lo que estarían cerca de firmar un dictamen conjunto, pero de vuelta.
No va a con ser el lavado de único- activos se firmó No un va a ser el único dictamen. dictamen, por lo pronto. Claro, No va a haber en uno solo. teoría va a haber por lo menos dos. Uno, Pero sí hay expectativa de que puedan llegar a tener una síntesis esta semana. sí, que esta semana quedaría el tema dictaminado, listo Bien. para ser llevado al bueno, recinto. es Igual una a gran mí novedad. sí me llama la atención, cosa que igual está bien que se pueda avanzar en este sentido con los créditos SUBA, pero que se puedan poner de acuerdo el oficialismo y la oposición en un proyecto respecto a un tema como este y no lo puedan hacer en relación al tema de alquileres, realmente llama la atención, porque cada vez que uno le consulta a diputados del oficialismo y la oposición, dicen el primer proyecto, el primer tema que dicen que hay que resolver sí o sí es alquileres, pero no Después se puede. Pero lo que decía recién no la se puede diputada, discutir. volvámonos a sentar, tenemos 2 dictámenes, volvámonos a sentar, sigamos discutiendo. No es que hay que llevarlo al recinto, se puede reabrir el tema, digo, hay otros canales. De hecho, de los créditos UBA lo están trabajando mucho los asesores, no es que van a llegar mañana a la comisión y van a empezar. Pero por ahí terminan el dictamen y después nunca llega al recinto, como pasó con alquileres, ¿no? Por Puede ahí se pasar, pueden poner de totalmente. Por acuerdo, eso te digo, pero por ahí después no firman se pueden juntos, Pero como si pasó con la... consensuás, tenés muchas más chances, si consensuás Sí, entre por las dos supuesto. principales fuerzas políticas, tenés muchas más chances de llevarlo al recinto sí. que en el caso de alquileres, que no solamente hay 2 dictámenes, sino que no hay ningún punto de encuentro, contacto no, en ese seguramente. entre No, uno y otro. Y de hecho la conclusión del oficialismo fue la ley de alquileres no era tan mala y la postura de Juntos por el Cambio, que se le dice la ley Lipovetsky por un diputado del PRO, está mucho más en contra del propio proyecto que ellos impulsaron. O sea, se dio vuelta todo. Así que cada vez que hubo campaña, tanto en 2021 como ahora, vuelve a surgir el crédito. Sí, porque son el 9 tema- millones de personas las que alquilan. La situación de los alquileres es muy compleja. No hay oferta de alquileres. Los que están en alquiler son caros y son también condiciones leoninas para el proceso de alquiler. Y además todo lo que estaba más o menos ordenado antes de toda esta situación inflacionaria tan grave que se vive en las provincias se desajustó, ¿no? Porque recordemos que todo este contexto se da, la ley de alquileres se aprueba en la Cámara de Senadores, finalmente en la Cámara de Diputados en el 2019 y termina de concretarse su aprobación definitiva en el 2020, en la pandemia. Pero ya veníamos de un proceso del 2016, se discute ley de alquileres en este Congreso formalmente, con dictamen, con proyecto de ley, con media sanción en el Senado. Después se modificó acá en diputados y todo eso se fue trastocando desde la idea original, que era más o menos encauzar que haya porcentaje de alquiler en términos relacionados con el impacto del salario, que haya acuerdos con los propietarios de plazos más largos para los Sí, el tema tiempos es que- de alquiler y terminó siendo mucho más complejizado. Y la inflación es lo que impacta negativamente en un proceso La inflación donde... y el fenómeno de alquileres temporarios en dólares a través Pero eso de por el dinero, aplicaciones y porque demás. si te sale más barato... en Bueno, por eso te digo definitiva, que por ahí te conviene alquilarle a alguien en dólares que a alguien que le alquilabas por 2 años con un contrato tradicional. Digo, también se coló ese fenómeno de alquiler temporario De hecho, en dólares. No, y de hecho ahora si vos entrás a buscar un departamento, querés alquilar un departamento, están en dólares. Sí, por supuesto. Se Prácticamente dolarizó todos un los poco peor. departamentos que antes estaban en pesos, no Sí. solamente a un valor muy alto, sino que ahora directamente están en dólares. Una Entonces, locura. según lo que vos alquilás y según a cuánto se vaya el dólar, tu alquiler se puede disparar y, bueno, ¿qué haces en Y esa respecto situación? a esto que vos decías, Gaby, son más o menos 500.000 los tenedores de crédito SUBA y son 9 millones Claro, es un- los que alquilan. Así Pero- que es parte de lo que mañana se va a escuchar con fuerza. La conclusión al final del día sigue siendo que si no bajas la inflación no va a haber ley de crédito suba ni ley de alquileres Y que para bajar resuelva el problema de fondo. la inflación hay que distribuir mejor y hay que poner más impuestos a los más ricos, porque si no, No es muy sé. difícil. Si es tan complejo que todos piensan que es re fácil, todos saben bajar No la se inflación, puede. todos llegan, nadie la baja, todos la suben. Pero sí, ese es el tema. Recordemos que hace 10 años había 23% de inflación. Que ya era ¿no? un para montón. los desmemoriados. Yo me acuerdo, que hoy Cristina, pero ¿te acuerdas cuando creen que Cristina lo niegan? Kirchner en Harvard dijo si la inflación fuera del 25% el país volaría por los aires? Sí. Estamos más de 100. Bueno, directamente la vicepresidenta lo ató justamente que al acuerdo con el FMI, ¿no? La Exactamente. situación que estamos viviendo en términos de inflación. Y tal vez puede llegar a reflotarse la idea de, no recuerdo bien, en un diputado del oficialismo, pero no me acuerdo quién, que quiso plantear que
se haga el aporte solidario, pero que se quede ese aporte solidario, que sea permanente. Exacto, el aporte extraordinario. Pensando en la redistribución de la riqueza que vos también decías parte de las Pero hay que discusiones. crear más riqueza, nos vamos a quedar sin torta para Por eso repartir. quieren que haga, vos querés que se haga el proyecto agroindustrial Yo y digo, no avanza, y no avanza, y no avanza. Hidrógeno, no hidrocarburos, ley de agroindustria, todos esos que generan inversión, trabajo, si no, no va a haber torta para repartir. Sí, el tema es que siempre se quedan con el pedazo más grande de la torta los mismos. Es un gran Pero problema. la torta es siempre la misma. El jueves también hay actividad, está prevista la Comisión de Juicio Político sin intervenciones de testigos, esta vez porque tienen el informe que aprobar con respecto a la citación, a la instancia que se abre con el artículo 13 de el propio reglamento de la Comisión de Juicio Político. A las 11 estarán entonces reuniéndose los 31 miembros de esta comisión para aprobar el ingreso de esta suerte Se espera de... que sea cortita Sí. esta audiencia. Exactamente, porque no hay testigos y porque ya se leyó el documento original, que es lo que leyó Vanessa Siley. Se va a hacer como el texto, se va a leer como los cargos que se le están planteando al juez para que tenga la oportunidad de defenderse antes de llegar a la instancia acusatoria, ¿no? Esto es la previa, es la constitución de la prueba, donde también las partes que están acusadas tienen derecho a decir, ojo, me están diciendo algo de acá, yo quiero responder a todas estas acusaciones. Así que semana completa entonces aquí en Diputados TV. Gracias Gaby Vulcano, nos vemos el viernes, seguramente aquí de nuevo, también a Débora de Urieta, la veremos aquí. Este cambio de día me desconcerta un poco. A mí también, me descoloco. Sí, pero estuviste trabajando tanto en la Convención Radical de la que no hablamos nada. Bueno, el viernes no hablamos. El viernes hay tiempo. Chao, hasta la próxima. Quédense aquí con más Diputados TV.